tarde en punto. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias de conocimiento de sí mismo. Un cordial saludo para todas las personas que se están uniendo a nuestra transmisión. Hoy hablaremos de una conferencia muy importante dentro de las 50 conferencias de la fase A que vamos a estar emitiendo a lo largo de este ciclo de conferencias, a lo largo de este semestre. Y es muy importante porque es una conferencia básica que si la tenemos en cuenta, pues vamos a poder ver excelentes resultados en nuestro avance interior. La conferencia que vamos a ver el día de hoy o que vamos a estudiar el día de hoy se denomina los 7 centros de la máquina humana. Entonces, bienvenidas de todas las personas que se están uniendo, que quieren conocer acerca de este tema, todas las personas que están comenzando este curso de conocimiento de sí mismo, que se están dando la oportunidad de empezar a aprender sobre todos estos temas y aplicarlos en su vida para generar cambios radicales. Vamos saludando a las personas que se están uniendo a nuestra transmisión. Un saludo cordial para James Díaz, que ya se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, James. También un saludo para María Eugenia Sofi, para Sandra Fajardo, que también nos saluda desde Perú y siempre nos acompaña también en las conferencias. Un saludo también para Carmen Marlene López, que nos está saludando desde Honduras. Me pregunta cómo estoy. Buenas tardes desde Honduras, muy bien. ¿Cómo se encuentran ustedes? Espero que muy bien también. Por acá está Peter Gewiner, que también nos está saludando. Oscar García, que también nos acompaña como siempre. Cristian Rafael también está con nosotros. Jonathan Reyes. Génesis Parra. Bueno, saludo para todas las personas que se están uniendo a la transmisión de hoy. Este es un tema bien interesante y recuerden que cualquier inquietud que tengan sobre estos temas o cualquier inquietud que surja a lo largo de la conferencia, pues no se queden con esa inquietud, por favor déjenla en los comentarios y pues haremos todo el esfuerzo para responderlas y para aclararle todas sus dudas. Saludamos también a Raimundo Vázquez, que también se está uniendo con nosotros desde México, a Patricia Rodríguez, a Rafa, que nos dice saludos desde Perú. Bueno, gracias a todas las personas que nos acompañan de Perú, de Ecuador, de México, de Colombia, bueno, de todos los puntos del planeta donde nos están acompañando. También está por acá con nosotros John Jairo Gómez, Guillermo Alberto, Lisette Franco, Gilbert Corso, bueno, en fin. Bienvenidos a esta nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Las personas que hasta ahora están comenzando el curso, pues les cuento que esta conferencia es muy fundamental para todo lo que vamos a seguir viendo a lo largo de las diferentes conferencias, y las personas que ya han visto de alguna otra forma las conferencias, pues les recuerdo que esta conferencia vale la pena que la profundicemos de nuevo para que podamos empezar a aplicarla y a ver realmente resultados, sobre todo en el ahorro de energía. Por acá también se encuentra con nosotros Pablo Montoya, que nos saluda desde Costa Rica. Un saludo para todos los compañeros, para todas las personas que nos ven desde Costa Rica. Está Luis Blanco, que también nos está saludando, y Oscar Rincón. Bueno, yo creo que ya es hora de empezar a hablar de este tema. Como les decía, la conferencia se titula Los 7 centros de la máquina humana y tiene como objetivo, bueno, tiene varios objetivos esta conferencia, ¿cierto? Uno de los objetivos es que nosotros conozcamos qué es un centro energético, ¿cierto? Porque tenemos muchas ideas sobre lo que puede ser un centro, inclusive muchas personas lo confunden con lo que tiene que ver con los chakras, pero no, hoy vamos a hablar realmente de qué significa un centro energético, qué es un centro energético, cuáles son los centros energéticos que poseemos todos los seres humanos y cuáles son sus características, cómo es su desenvolvimiento. Vamos a hablar también un poco acerca de cuál es el estado en que se encuentran esos centros y qué posibilidades tenemos nosotros como seres humanos para desarrollarlos, equilibrarlos y regenerarlos, ¿sí? Porque no es simplemente saber que tenemos esos 7 centros, sino también tenemos que aprender las técnicas que nos van a servir para desarrollar estos centros y para equilibrarlos. Otro de los objetivos que va a tener la conferencia o que tiene la conferencia del día de hoy es entender cuál es la actividad que tiene cada uno de estos centros, cada uno de estos 7 centros en nuestro diario vivir y cómo podemos ahorrar energía.
porque el objetivo de todo lo que vamos a hablar hoy va a ser ese, que nosotros aprendamos a ahorrar energía, que sepamos cómo se mueve la energía en cada uno de esos 7 centros, cómo se pierde y cómo podemos ahorrar. Entonces van a ser varios los objetivos de la conferencia del día de hoy. Les recuerdo que cualquier inquietud que ustedes tengan sobre este tema, pues la pueden ir dejando en los comentarios. Bueno, entonces, primero que todo vamos a hablar, pues, ¿qué es un centro, no? Muchos de nosotros tal vez no sabemos qué es un centro cuando nos referimos a los 7 centros de la máquina humana. Perdón, aquí hacemos un ajuste. Listo. Cuando nos referimos a los 7 centros de la máquina humana, nos estamos refiriendo a puntos energéticos, puntos de energía que hay en nuestro cuerpo físico. Eso es un centro. Entonces, hay una energía que nosotros utilizamos, por ejemplo, para pensar, ¿cierto? Hay otra energía que utilizamos para sentir. Hay otra energía que utilizamos para hablar, para desenvolvernos ante los demás o para hacer determinadas actividades como caminar, correr, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería un centro? Pues un punto energético que maneja la energía exclusivamente de la característica que le corresponde. Entonces, hay un centro que maneja la energía para el pensar, hay un centro que maneja la energía para el sentir, hay un centro que maneja la energía para el obrar. Entonces, cada uno tiene sus propias funciones, sus propias características y tiene un adecuado manejo de esa energía dentro de nuestro propio cuerpo físico. Acá ustedes pueden ver en esta gráfica, pueden observar esos 7 centros que tenemos en nuestra máquina humana y también podemos observar que cada ser humano es como un sistema solar en miniatura, ¿sí? Acá están las 3 fuerzas superiores, que es la ley del 3, que se desdoblan en 3 fuerzas inferiores, ¿sí? Y eso es lo que representa estos 6 centros que ustedes ven acá, los 3 centros de arriba y los 3 centros de abajo, ¿sí? Pero en el centro de ellos, ¿sí? En la mitad de todos estos centros hay un sol, que es el centro intelectual. Y todos estos centros van a girar en torno a ese sol. ¿Qué quiere decir esto? Que así como funciona nuestro sistema solar, como funciona nuestra galaxia, como funciona el universo, también funciona nuestro cuerpo físico. Y realmente todo el movimiento de nuestros centros, el desenvolvimiento de nuestros centros tiene mucho que ver con el desenvolvimiento que se da en un sistema solar. Por eso se dice que el hombre, el ser humano, es el mapa del universo y que si nosotros logramos conocernos a nosotros mismos, pues vamos a tener conocimiento acerca de todo lo que está en nuestro exterior o el universo entero. Entonces, al hablar de centros, nos referimos a algo que pertenece a nuestro cuerpo físico. Por eso es importante que aprendamos a diferenciar lo que son los centros de la máquina humana de los chakras o de las iglesias que ya pertenecen a otras dimensiones. Mientras que nuestros centros están acá en nuestro cuerpo físico y vital, principalmente porque manejan la energía, los chakras ya pertenecen a la 5ª dimensión, que eso ya lo hablaremos pues en otra conferencia, y las iglesias o los centros de sabiduría ya pertenecen a la 7ª dimensión. Entonces vamos a, primero que todo, a hacer esta aclaración para que no vayamos a confundir qué es un centro con un chakra o con una iglesia. ¿Sí? El centro pertenece a nuestra máquina humana o a nuestro cuerpo físico. ¿Listo? Entonces ya sabiendo que un centro es un punto energético que maneja determinada energía de nuestro cuerpo, vamos a hablar de cada uno de ellos, vamos a hablar de sus características y como les digo, cualquier inquietud que les vaya surgiendo, por favor, váyanla dejando en los comentarios y ya en un momento la resolveremos. Entonces vamos a empezar a hablar del primer centro. El primer centro que nosotros poseemos es el centro sexual. Entonces, ¿cuál es la función del centro sexual? La función del centro sexual es crear. Y tiene 3 posibilidades de creación: el suprasexo, el sexo normal y el infrasexo. Entonces vamos a explicar ampliamente esta parte. Todo ser humano tiene la capacidad de crear. Y esa capacidad de crear se da por este centro, por nuestro centro sexual. Si nosotros no tuviéramos este centro sexual, pues no podríamos crear. Así como una persona puede crear un hijo a una nueva vida, asimismo puede hacer otro tipo de creaciones y eso depende de la forma como nosotros utilicemos la sexualidad. Entonces, la palabra sexo o la palabra sexualidad tiene todo que ver con la creación, la posibilidad de creación que tiene todo ser humano. Nosotros tenemos un poder creador, pero no sabemos manejarlo, ¿sí? No sabemos qué es lo que estamos creando o qué es lo que podemos crear.
cuáles son las posibilidades de creación que nosotros tenemos. Entonces, cuando hablamos del infrasexo, hablamos del sexo simplemente con fines de placer, con fines degenerativos. El sexo que conoce la mayoría de la humanidad, ¿no? El sexo que nos han enseñado en la sociedad, donde simplemente nos están hablando de una sexualidad en donde lo que se busca es llegar al orgasmo o llegar a la eyaculación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se busca en el infrasexo. Lo que nosotros no sabemos, o lo que la mayoría de las personas no saben, es que el infrasexo o la sexualidad con fines simplemente de llegar al orgasmo o la eyaculación también tiene poder, y en este caso tiene un poder creador. Y lo que nosotros estamos creando cada vez que el hombre o la mujer o bueno, cualquier tipo de práctica sexual, cuando se da cualquier tipo de práctica sexual en el infrasexo, estamos creando miles o millones de defectos psicológicos, ¿sí? O sea, estamos creando más miedo, más angustia, más ira, más dolor, más sufrimiento, más pereza. Eso es lo que estamos creando cada vez que expulsamos de nuestro cuerpo nuestra energía creadora sexual. Por eso en estas conferencias o en este conocimiento se habla de forma tan amplia sobre la parte sexual, ¿sí? ¿Y por qué se habla tanto de la parte sexual? Porque es importante que nos enteremos de esto y es importante que dejemos de crear defectos. Ya suficiente con los defectos que tenemos, ya cuando llegamos al conocimiento pues tenemos muchísimos defectos, estamos tan agobiados de defectos en nuestro interior que ya no lo soportamos, ya una persona no se aguanta su propio interior, por lo tanto tiene que estar recurriendo a pastillas, a relajantes o al alcohol o las drogas para tratar de escapar de esa pesadez que tiene en su interior. Y aparte de eso seguimos creando defectos, o sea, no solo tenemos que aguantarnos las que ya tenemos, sino que todos los días, cada vez que expulsamos nuestra energía, sea a través de la fornicación o sea a través de la masturbación, pues estamos creando una gran cantidad de efectos psicológicos y estamos haciendo que esa pesadez sea mayor. Entonces, si en este momento nos queda difícil aguantar nuestra propia pesadez interior, imagínense si nosotros seguimos creando más defectos. Por eso, cada año que pasa, cada periodo que pasa, nosotros vemos cómo la humanidad cada vez se vuelve más pesada, más degenerada y pues ya en este momento la gran cantidad de defectos que tenemos obviamente no nos dejan concentrarnos en nuestro propio ser y poder hacer creaciones superiores. Entonces ese es el primer tipo de sexualidad o de creación que puede tener el ser humano, el infrasexo. Otro tipo de sexualidad es el sexo normal, que realmente, para serles sincero, ese tipo de sexualidad pues no se conoce mucho hoy en día, tal vez en la antigüedad se practicó, pero hoy en día no, pues las personas no lo conocemos y consiste en buscar la reproducción de la especie pero sin fornicar. O sea, en este tipo de sexualidad no hay expulsión de semen, no hay eyaculación, no hay orgasmo, se le conoce también como la Inmaculada Concepción, es donde un hombre y una mujer se unen sexualmente, pero en este caso lo que buscan es simplemente reproducir la especie, o sea, tener un hijo, sin llegar a la fornicación. Este tipo de sexualidad pues sea para personas que ya tienen conocimiento acerca del poder que tiene la sexualidad, obviamente. ¿Cómo se da este tipo de sexualidad? Pues simplemente se da una práctica de suprasexo, que ya vamos a explicar más o menos qué es, aunque muchos de ustedes pues ya la conocen. Pero dentro de esa práctica, cuando se hace la petición a nuestro ser o a nuestra Madre Divina, pues se le pide que deje escapar un solo espermatozoide que fecunde el óvulo. No hay necesidad de expulsar millones de espermatozoides para poder generar una nueva vida. Entonces, con un solo espermatozoide que se escape, sin necesidad de expulsar la energía creadora sexual, se puede dar una nueva vida. Entonces, ese es el famoso sexo normal o Inmaculada Concepción, como lo queramos llamar. Bueno, y el tercer tipo de creación, tal vez, pues obviamente el más importante, es el suprasexo. Este tipo de creación o este tipo de sexo busca la creación de nuestra propia conciencia, la creación de los cuerpos existenciales del ser. Entonces, este tipo de creación se da en 3 principios básicos, que son la fidelidad, la castidad y el amor. ¿Qué quiere decir? Que para que se pueda llamar suprasexo, primero que todo tiene que ser una pareja, una sola pareja del sexo opuesto, y tiene que ser una pareja para toda la vida. O sea, no vamos a estar cambiando
de pareja continuamente. ¿Por qué? Porque ya en el suprasexo no existe para nada el hastío o el aburrimiento como pasa en el infrasexo. En el infrasexo, cuando se expulsa la energía creadora sexual, que es lo más valioso que tiene cada ser humano, pues eso genera un hastío. ¿Sí? El hastío al comienzo no es tan permanente, pero a medida que va pasando el tiempo, cuando una pareja ya lleva 2, 3 años de estar fornicando, ya ese hastío empieza a volverse permanente. Entonces ya una persona empieza a aburrirse de la otra. Ya la persona empieza a ver más atractivo o más atractiva al vecino o a cualquier otra persona porque ya se perdió la química entre la pareja. Mientras que en una práctica de suprasexo pues nunca va a pasar eso, porque no se está expulsando la energía creadora sexual. Por lo cual pues es muy fácil hablar de que vamos a tener una sola pareja para toda la vida. Ese es el primer principio, la fidelidad. El segundo principio es la castidad. Y la castidad consiste en que no se va a expulsar ni una sola gota de energía creadora sexual, ¿cierto? Entonces, en vez de expulsarla, pues aprendemos una técnica que se va a enseñar ampliamente en estas conferencias, donde se busca, en vez de expulsar la energía, canalizarla a través de nuestra columna vertebral, ¿listo? Y el amor, que es el anhelo que estas dos personas van a tener de crecer espiritualmente. Esos son los principios básicos para practicar la suprasexualidad. Y este tipo de creación, este tipo de suprasexualidad, nos va a ayudar a crear los cuerpos existenciales del ser. ¿Y qué son los cuerpos existenciales del ser? Los cuerpos existenciales del ser son esos vehículos que nos van a permitir movernos en las dimensiones superiores del universo. En este momento tenemos un cuerpo físico y este cuerpo físico nos permite movernos acá en esta tercera dimensión, ¿cierto? Pero si ustedes quisieran moverse en la cuarta, en la quinta, en la sexta o en la séptima dimensión, aún ustedes no han fabricado los vehículos para moverse libremente en esas dimensiones y de forma voluntaria, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante practicar este tipo de sexualidad para poder crear esos cuerpos y para poder hacer que nuestra conciencia, que en este momento se encuentra en un porcentaje muy mínimo, pueda llegar hasta un 100% de conciencia. Esto pues obviamente lo vamos a hablar de forma mucho más amplia en otras conferencias, pero es como tal, esos son como tal los requisitos y el objetivo de este tipo de sexualidad. Entonces, esa va a ser la función de nuestro centro sexual, crear con esas 3 posibilidades de creación. Ya cada uno de ustedes, con su libre albedrío, va a decidir qué tipo de creación le interesa. ¿Sí? Ya en este momento ustedes ya conocen la suprasexualidad, ya saben lo que se puede crear a través del sexo, ya saben que si siguen fornicando y expulsando su energía también van a crear, pero van a crear más defectos psicológicos. Entonces ya ustedes tienen la decisión en sus manos para saber qué es lo que van a crear con ese poder que tienen y que va a estar latente en cada instante de sus vidas. Bueno, este centro sexual está relacionado con un defecto, que en este caso es el defecto de la pereza. ¿Por qué el defecto de la pereza? Porque el defecto de la pereza es el que nos va a impedir hacer cualquier creación. Muchos de ustedes no me lo van a creer, pero cuando una persona consigue una pareja o con su pareja deciden empezar a practicar la suprasexualidad, va a aparecer el átomo de la pereza o el átomo del anticristo a hacer que la persona pierda el interés en practicar la suprasexualidad. Mientras que para la infrasexualidad teníamos un interés grandísimo, ¿cierto? Un ánimo grandísimo para fornicar, para degenerarnos. Cuando la persona ya quiere empezar a hacer las cosas bien, en ese momento se le va a activar una muy mala voluntad, que es la mala voluntad de los defectos, porque ya no nos vamos a alimentar, ¿sí? Ahora vamos a alimentar la conciencia. Entonces, hasta para la práctica sexual, que podríamos decir que es algo muy sublime, es algo donde realmente se siente lo que es la verdadera felicidad, para eso los defectos nos van a generar muy mala voluntad. Y se va a activar con todo furor y con toda la fuerza del mundo este defecto de la pereza para impedir que la pareja o las personas que quieren hacer sus creaciones puedan trabajar. Está relacionado también con el defecto, con el sentido del tacto, ¿sí? Porque el tacto es el que activa de forma consciente una práctica sexual. Si nosotros queremos llegar a tener potencia dentro de la práctica sexual, pues lo vamos a hacer a través del tacto, ¿cierto? A través de los besos y a través de las caricias. Esa es la forma consciente de llegar a la potencia sexual. Mientras que no lo vamos a hacer, por ejemplo, a través de la vista, digamos mirando una revista o mirando una película pornográfica. Eso ya sería obviamente degenerado y equivocado y estaríamos utilizando el sentido que no tiene nada que ver con esta función. Entonces, por eso se dice que el tacto tiene total relación con la activación de nuestro centro
sexual. Bueno, maneja la energía sexual, ¿sí? Y está relacionado con la nota musical do. Este sería nuestro primer centro. Hablemos ahora del segundo centro, que es el centro instintivo. Bueno, este centro instintivo es muy importante porque tiene muchas funciones, ¿cierto? Una de las primeras funciones de este centro es que es el tetrasustentador. ¿Qué quiere decir? Que este centro es el que le distribuye la energía a los demás centros. Nosotros recibimos todos los días energía en el momento en que descansamos. Este centro es el que recoge esa energía que nosotros recibimos y este centro es el que la distribuye a todos los centros de la máquina humana, ¿sí? Al centro emocional, al centro mental, al centro motor, a todos los centros se las distribuye para que puedan funcionar. Esa es una de sus primeras características o funciones. Pero este centro también tiene una segunda función y la segunda función es que nos permite aprender, ¿cierto? Está el aprender sin H y está el aprender con H. Entonces, el aprender sin H es el aprender del ego, que está relacionado con el deseo. Y el aprender con H es el aprender de la conciencia, que está relacionado con la negación. Entonces, vamos a estudiar un poquito eso para poderlo entender. ¿Cómo aprenderíamos sin H o cómo aprenderíamos con el deseo? Pues cada vez que ustedes sienten un deseo, la primera vez, por ejemplo, que en esta existencia ustedes sintieron, no sé, la primera vez que a ustedes les dieron un postre, ¿sí? Les sirvieron un postre cuando eran niños. Bueno, la primera vez que ustedes vieron un postre y lo probaron, ¿sí? Y ustedes saborearon el postre y se dieron cuenta que sabía rico, ¿cierto? Que el sabor era agradable. Entonces, en ese momento, el centro instintivo graba esa sensación de agrado de haberse comido ese postre. ¿Qué pasa después de eso? Pues aparece o se crea el deseo hacia ese aspecto, hacia ese postre. Entonces, la próxima vez que ustedes, por ejemplo, pasen por un lugar donde venden postres, inmediatamente esa sensación que quedó grabada en su centro instintivo va a reaccionar, ¿sí? Y les va a generar deseo. Entonces, como ustedes ya saben que el postre es delicioso, que sabe bien, que genera un agrado, entonces recuerdan esa sensación. Eso hace el centro instintivo, graba esa sensación, inmediatamente aparece el deseo de querer comerse ese postre, ¿cierto? Entonces, posiblemente, pues vamos a ir a comprarlo y a comérnoslo porque nos parece muy agradable. Y entre más comamos postre, pues más deseo vamos a tener cada vez que alguien nos hable del postre o cada vez que pasemos por un lugar donde lo venden. Eso pasaría con la parte del agrado. Pero ¿qué pasa con el desagrado? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, pongamos otro ejemplo. La primera vez que llovió, ¿sí? Que ustedes recuerden que haya llovido y que se hayan mojado. Entonces, ustedes salieron, estaban con su mamá, estaban niños, caminando por la calle y empezó a llover. Y su mamá iba con las bolsas del mercado en la mano y empezó a sufrir. Ay, no, está lloviendo, ¿qué vamos a hacer? No tengo sombrilla. Y empezó a sufrir. Entonces, ustedes de niños se dieron cuenta que eso les generó una sensación desagradable. No tanto por la lluvia, sino por la circunstancia, el ver a sus mamás sufriendo. Entonces, les quedó grabada esa sensación de que la lluvia es algo desagradable, ¿sí? Eso es un ejemplo, porque para otra persona pudo haber sido grabado de forma agradable, ¿cierto? Pero les quedó grabada esa sensación de que es un problema, porque para su mamá fue un problema en ese momento, porque sufrió por eso, porque empezó a correr, porque no sabía dónde refugiarse, ¿sí? Entonces, quedó grabada esa sensación. Entonces, cada vez que ustedes ven que empieza a llover, ustedes vuelven a recordar esa sensación desagradable y inmediatamente sienten esa sensación o pueden llegar a sentir miedo cada vez que ven que va a llover. Entonces ustedes miran al cielo y ven que las nubes están negras, entonces ustedes ya no sienten deseo, como en el caso del postre, sino que ahora sienten miedo, ay, va a llover, ¿cierto? Entonces ahí se generó también, se grabó una sensación en el centro instintivo que hace que yo siempre sienta miedo o sienta desagrado ante esa circunstancia. Pero si, por ejemplo, fue la primera vez que ustedes hablaron en público, ¿sí? Y les fue muy mal. Digamos que la primera vez que ustedes eran niños y pasaron adelante ante un público y ustedes empezaron a cantar y todo el mundo se rió de ustedes. Sí, le dijeron, ay no, papito, haga otra cosa que usted no sirve para eso. Entonces, en ese momento les quedó una sensación desagradable grabada en su centro instintivo.
Y a partir de ahí, cada vez que les dicen que pasen a hablar en público, ustedes van a sentir miedo, van a sentir terror, ¿cierto? Y ese terror, pues, se debe a este aprendizaje, al aprendizaje del ego, que es el aprendizaje sin H, que nos lleva o a tener deseo o lo contrario del deseo, que es el miedo. El miedo es el deseo dado de una forma negativa, ¿sí? No querer hacer algo. El deseo es querer hacer algo y el miedo es no querer hacer algo. Entonces, así funciona nuestro centro instintivo. Por eso en este momento estamos tan llenos de sensaciones grabadas en nuestro centro instintivo. Hay cosas que nos gustan y hay cosas que nos disgustan. Hay cosas que nos generan miedo. Por ejemplo, hay personas que les genera mucho miedo el hablar en público. Entonces pasan adelante y empiezan a temblar porque ya tienen grabada esa sensación negativa, tal vez desde niños, en su centro instintivo, y es muy difícil quitárselo. Bueno, aunque obviamente con la muerte psicológica ya lo vamos a poder hacer. Eso tiene que ver con la segunda función, que es la función de la conciencia, que sería el aprender con H. Y el aprender con H se da cuando nosotros empezamos a negarnos a esos deseos o a negarnos a esas sensaciones que ya están grabadas en nuestro centro instintivo. Entonces, a medida que nos vamos negando, si digamos yo me niego a ese miedo de hablar en público, ¿cierto? Entonces, en ese momento empiezo a aprender con H. ¿Por qué? Porque paso a hablar en público y empiezo a hacerlo, pero ya no lo estoy haciendo dominada por ese miedo o por esa sensación que quedó ahí grabada, sino que ya empieza a hacerlo mi conciencia, porque estoy eliminando ese defecto y estoy negándome a ese defecto. Entonces, la conciencia empieza a aprender a hacer esa actividad de una forma perfecta, de una forma consciente, y empieza a disfrutar de esa actividad. Ese aprender con H tiene que ver con la perfección, tiene que ver con el disfrute de lo que vamos haciendo, tiene que ver con la liberación de ese deseo que teníamos ahí grabado y que no nos dejaba disfrutar de determinadas circunstancias. Si a mí me genera desagrado la lluvia y yo elimino esa sensación, me niego a esa sensación que grabé en mi centro instintivo desde niña, posiblemente, pues me doy cuenta que al estar bajo la lluvia no es algo desagradable, que tal vez es algo delicioso y empiezo a disfrutarlo y empiezo a aprender y a perfeccionar eso que estoy haciendo. Entonces ahí encontramos el aprender con H o el aprender de la conciencia. Y este solo se va a dar a través de la negación. Bueno, este centro instintivo está relacionado con el defecto de la codicia, que pues obviamente es el deseo desenfrenado, sin fondo, es un deseo que no se sacia con nada. El sentido es el sentido del gusto, porque a través del gusto, el gusto se activa por medio del deseo. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros deseamos un vestido que nos gustó mucho, un carro o una persona que nos gustó mucho, solo al ver esa persona o al ver ese carro, al ver eso que deseamos, ya se nos hace agua a la boca, o sea, ya se nos activa el gusto, ya estamos saboreando eso que nosotros queremos. Entonces, ahí vemos la relación directa de ese centro con ese sentido. ¿Listo? Bueno, entonces ese sería el centro instintivo. Cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, váyanla dejando en los comentarios. Este centro también tiene que ver con nuestras aguas y tiene que ver con la salud de nuestro cuerpo físico. Este centro también tiene toda la información, es un centro muy amplio. También tiene la información relacionada con el karma de cada persona, con su diseño electropsíquico. Este centro es el que maneja el funcionamiento de las glándulas de nuestro cuerpo físico. Y si hay una irregularidad en las glándulas de nuestro cuerpo, este centro fue el que la generó porque tenía la información del karma. Entonces, si dentro del karma está que una persona tiene que tener determinada enfermedad, porque así se definió en los juicios que le hicieron en la existencia anterior, eso lo vimos en la conferencia 2, entonces el centro instintivo tiene toda esa información guardada. Y por eso tiene que generar determinados desequilibrios en nuestro cuerpo, en el funcionamiento de nuestras aguas, en el funcionamiento de nuestras glándulas, para que ese karma pueda ser cumplido. ¿Sí? Porque, pues obviamente, tiene que estar acorde a los lineamientos de la ley divina o al destino que ya está pactado para esa persona en esta existencia. Bueno, hablemos del centro emocional inferior. Entonces, el centro emocional inferior también tiene una función, que es la función de sentir. Pero entonces el sentir también se puede dar de forma consciente y se puede dar de forma inconsciente. Cuando hablamos del sentir de forma negativa, encontramos el agrado y encontramos el desagrado. Entonces, nosotros podemos llegar a sentirnos enamorados de alguien, podemos sentirnos alegres, podemos reír, sentirnos muy bien.
Y uno puede pensar que eso es de la conciencia, pero resulta que en ese momento, mientras nos sentimos alegres, mientras nos sentimos enamorados, estamos perdiendo grandes cantidades de energía. Y cuando ya empezamos a analizar ese comportamiento o esa emoción que nosotros tenemos, nos damos cuenta que no es conciencia, sino que simplemente es una emoción agradable que también pertenece a un defecto psicológico y que nos está quitando nuestra propia energía. Y eso es un poquito difícil de entender, sobre todo para las personas que nunca han oído hablar de este tema, porque dicen, pero ¿cómo así que sentirme alegre puede llegar a ser un defecto? ¿O cómo así que sentirme enamorado o enamorada puede llegar a ser un defecto? Sí, es un defecto, porque siempre que nosotros nos sentimos placer, ¿sí? Por algún defecto psicológico que nos hace sentir placer, ese placer siempre nos va a llevar al dolor o al sufrimiento, que es el otro polo del sentir. Las emociones de desagrado, tristeza, miedo, odio. ¿Por qué nos va a llevar al otro lado? Porque nos genera una condición. Entonces, ¿por qué estoy enamorada? Bueno, estoy enamorada porque esa persona me trata bien. Listo. Eso es entendible. Pero el día que esa persona no me trate como yo esperaba que me tratara, entonces, ¿qué va a aparecer? Pues el dolor, el odio. Entonces ya no estoy enamorada, ¿cierto? Ya ahora estoy odiando a esa persona. Estoy enamorada porque esa persona me entrega detalles. Listo. Pero ¿qué pasa el día que esa persona no me entregue un detalle? O no me salude de la forma como me saludaba, ¿sí? O no se vista de la forma como a mí me gustaba que se vestía. En ese momento aparece el desagrado. Entonces, el agrado siempre va a estar condicionada a un desagrado. El agrado siempre va a llevar a un desagrado. Por eso, nunca vamos a poder encontrar la felicidad. El ser humano como tal está desesperado buscando en el placer la felicidad y nunca la va a encontrar, porque entre más placer sienta, más dolor va a sentir, ¿sí? Entre más algo le genere agrado, por ejemplo, una amistad, no es que yo me siento muy bien con mi amigo, ¿sí? Porque es leal, porque me hace favores. Entonces, ¿qué va a pasar el día en que esa persona no nos haga un favor? ¿Qué tal? ¿Qué va a pasar el día en que esa persona no se comporte como nosotros esperábamos que se comporte? Pues ya no va a ser mi amigo, sino que va a ser mi enemigo. Y ya ese sentimiento de amistad y de placer se va a convertir en sufrimiento y dolor. Y así nos la pasamos continuamente porque no sabemos llegar al equilibrio emocional. Para poder llegar a un equilibrio emocional, pues tenemos que eliminar tanto las emociones de agrado como las emociones de desagrado. Y de la eliminación de estos dos tipos de emociones va a surgir la conciencia, va a surgir la felicidad, va a surgir el equilibrio. Y el equilibrio, por ejemplo, en una relación amorosa, ¿sí? Hablemos de una relación amorosa. El equilibrio se da cuando ya yo no dependo de nada para sentirme bien, ¿cierto? Entonces, si esa persona me llamó o no me llamó, yo igual siempre estoy bien, me siento en paz conmigo mismo. Si esa persona me entregó el detalle o no me lo entregó, igual yo sigo sintiéndome bien. Pero ¿para qué? ¿Cómo puedo llegar yo a ese punto de sentirme bien sin importar lo que pase? Porque eliminé los dos polos. Eliminé los polos del agrado y los polos del desagrado. Entonces ya no soy dependiente, ya no soy un leño en el mar, ¿sí? Que se deja llevar para cualquier lado porque ya tengo un equilibrio y un dominio sobre mis propias emociones. Si yo salgo por la mañana y alguien me dice, uy, ¿cómo estás de bonita? Hoy te ves muy bien, ¿sí? Ya eso no me genera agrado. Pero si salgo y me dicen, uy, no, ¿usted qué se hizo hoy que se ve horrible? Eso tampoco ya me genera desagrado. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya no hay sufrimiento. Ya no hay nada que me genere sufrimiento. Y ustedes van a decir, bueno, pero entonces uno queda en un estado en el que no siente nada y como un bobo. No. Lo que pasa es que cuando se eliminan esas emociones de agrado y desagrado, que son las emociones negativas, van a surgir las emociones positivas, las emociones de la conciencia. Y estas emociones casi nadie las ha sentido, no ha tenido la oportunidad de sentirlas. Por eso, como no las hemos podido sentir realmente, pues no luchamos por ellas. Si nosotros alcanzamos a sentir un poquito de lo que es una emoción positiva, vamos a luchar toda nuestra existencia por volver a sentirla, porque es algo muy sublime, es algo muy, muy, muy grande. Pero como no estamos acostumbrados a sentirlas, como nos acostumbramos simplemente a las emociones toscas del placer y el dolor, y no hemos experimentado lo que es el verdadero amor, no hemos experimentado lo que es la verdadera felicidad, pues entonces no tenemos esa voluntad de luchar por llegar a ellos, porque no las hemos experimentado. Pero si ustedes hacen el ejercicio de empezar a eliminar el agrado y el desagrado, van a experimentar, por ejemplo, con su pareja lo que es el verdadero amor, y es algo muy sublime.
Es algo que es una emoción que ni siquiera se siente a la altura del ombligo, que es donde está este centro emocional inferior, sino que ya es una emoción que se siente en los centros superiores, que eso pues ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces debemos aprender a equilibrar este centro, ya que este centro maneja el fuego, el ánimo. ¿Cómo pueden ustedes extraer el ánimo para poder hacer lo que quieren, para poder lograr sus objetivos? Por ejemplo, si tienen el objetivo de la autorrealización, ¿de dónde creen ustedes que van a sacar el ánimo para meditar todos los días, para desdoblarse todos los días, para hacer sacrificio por la humanidad todos los días, para hacer sus prácticas? ¿De dónde creen que van a sacar el fuego para hacer todo lo que quieren hacer? Pues de aquí, de esto, de las emociones de agrado y desagrado. Cada emoción que yo elimino, cada efecto que yo elimino, me genera un fuego, ¿sí? Un fuego que se va a convertir en ánimo para trabajar sobre sí mismo. Este efecto está relacionado con la lujuria. ¿Y por qué está relacionado con la lujuria? Porque la lujuria viene de lujo y la lujuria se refiere al lujo que nosotros le ponemos a algo. Y el lujo que nosotros le ponemos a las cosas pues tiene que ver mucho con el agrado y el desagrado. Ustedes pueden ver un carro, ¿sí? Pero si el carro está muy bonito, si es un carro último modelo, entonces ustedes sienten agrado hacia ese carro. ¡Ay, qué carro tan bonito! Pero si el carro está feo, la pintura está como desgastada y es un carro viejo, así funcione muy bien, ¿sí? Así sea muy económico en gasolina y todo lo que ustedes quieran, el solo verlo y tener que no tiene la presencia que tiene el otro ya a ustedes les genera un desagrado. Entonces ahí está la lujuria. La lujuria es el lujo que nosotros le ponemos a las cosas. Le ponemos el agrado o le ponemos el desagrado. Pero ¿cómo deberíamos ver esto? Pues el carro lo deberíamos ver como un carro y ya. ¿Para qué sirve un carro? Para transportarnos de un lugar a otro. Sí, esa es su función. Entonces no tendríamos por qué sentir agrado si el carro es de determinada forma o desagrado si el carro es de otra forma. Cuando nosotros le ponemos lujuria a algo, pues ahí es donde viene el sufrimiento, porque siempre vamos a estar condicionados. Le ponemos el lujo o la lujuria también al sexo opuesto. Entonces, si, digamos en mi caso, si soy mujer, entonces voy a ver a un hombre y entonces si tiene determinadas características que van de acuerdo a mi prototipo, entonces siento agrado. Pero si tiene unas características opuestas a mi prototipo, entonces siento desagrado. Entonces no puedo ver a ese hombre como lo que es, como un hombre, ¿sí? Porque tengo que ponerle lujuria, tengo que ponerle agrado y desagrado. Pero si yo elimino ese agrado y ese desagrado, pues lo voy a ver como lo que es, un hombre. De la misma forma, un hombre va a ver a una mujer como una mujer. Ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, un maestro que ya ha logrado eliminar por completo todos sus defectos, ve a una mujer y la ve como una mujer y ve a todas las mujeres iguales, ¿sí? Las ve las ve de la misma forma, siente el mismo amor hacia toda la humanidad, sin importar si es alto, si es bajito, si es gordo, si es flaco, si es feo, si es bonito. A todos los ve de la misma forma porque puede ver su esencia, puede ver lo que realmente son, no le está colocando lujuria. Entonces necesitamos llegar a ese punto en que nosotros no le estemos colocando lujuria a todo lo que vemos o a todo lo que percibimos. Y tiene relación también con el sentido del olfato, porque a través del olfato pues vamos a activar las emociones de agrado o desagrado. Si estamos, por ejemplo, si se sienta una persona al lado de nosotros que huele muy bien, que tiene un perfume muy agradable, pues nosotros sentimos agrado, ¿cierto? Inclusive si ni siquiera voltear a ver a esa persona ya estamos sintiendo como un estado de enamoramiento, solo por el olor. Y ahí nos damos cuenta de esa relación. Pero si por el contrario al lado se nos sienta una persona que huele muy mal, ¿sí? Puede que esa persona sea muy atractivo, ¿sí? O muy atractiva, pero sin ni siquiera haberlo mirado, ya nosotros estamos sintiendo un repudio y un desagrado, porque hay una relación muy íntima de ese sentido del olfato con la emoción. Hace que se active rápidamente. Bueno, sigamos avanzando, ya para ir terminando esta parte de los centros. Vamos a hablar del centro intelectual inferior. Este centro intelectual inferior tiene como función el pensar. Entonces también encontramos el pensar del ego y encontramos el pensar de la conciencia. Hablemos del pensar del ego. Entonces el pensar del ego es ese razonamiento constante que nosotros tenemos, que nos la pasamos todo el día dejando que la mente hable y razone. Ese es el pensar del ego. ¿Quién está hablando en nuestra mente? Pues cada uno de los defectos psicológicos que tenemos, que le estamos dando la oportunidad de que hable. Dentro de ese pensar del ego también está el planear, el proyectar. Entonces,
Nos imaginamos lo que vamos a hacer más tarde, lo que vamos a hacer el viernes, lo que vamos a hacer en el trabajo, lo que le vamos a decir a determinada persona, todo eso es del ego. O recordar, entonces nos acordamos de lo que hicimos ayer, de lo que hicimos hace una semana, y mientras recordamos, pues volvemos a alimentar todos estos defectos psicológicos. Eso es lo que nos la pasamos haciendo todo el día, dejando que la mente se manifieste. Pero también está el pensar de la conciencia. Y el pensar de la conciencia comienza cuando nosotros empezamos a eliminar todo pensamiento del ego. Cuando vamos eliminando todo pensamiento del ego, llega un momento en que estamos en silencio. Por eso se dice que la mejor forma de pensar es no pensar. Entonces, si yo logro que mi mente quede en silencio, que ya ningún defecto hable, ni proyecte, ni recuerde, sino que logro mantenerme en el instante, en ese momento aparece el silencio y ahí se puede manifestar mi conciencia. Y ahí encuentro la sabiduría, porque ahí es donde ya lo sé todo. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que un maestro, una persona que ya no tiene esa cantidad de pensamientos en la mente, ustedes le pueden preguntar acerca de cualquier tema y él se los va a responder. Ustedes le pueden decir que haga una multiplicación súper difícil, una operación matemática súper difícil, y él sin necesidad de mirar libros, sin necesidad de recordar nada, simplemente en el instante lo sabe cuál es la respuesta, cualquier respuesta que ustedes les pregunten. Por eso maestros como por ejemplo el maestro Samael, que solo había hecho hasta cuarto de primaria, recibió en México doctorado honoris causa en historia, en varias, digamos que en varias líneas del conocimiento, porque sabía muchísimo, tenía muchísima sabiduría, pero no lo hizo a través del razonamiento, no lo hizo a través del pensar del ego, sino que lo hizo a través del silencio de la conciencia. Lograr ese silencio va a permitir a la persona tener toda la sabiduría universal. Entonces, la conciencia también puede manifestarse a través de la mente, pero ya no va a ser de forma razonativa, sino que ya va a ser a través de la reflexión. Entonces, ¿cuál sería el pensar de la conciencia? Cuando nosotros, por ejemplo, observamos un defecto, yo me doy cuenta, por ejemplo, que estoy sintiendo aburrimiento, ¿sí? O miedo, o angustia, o sufrimiento. En ese momento me doy cuenta que eso es un defecto y reflexiono y digo, oiga, pues yo ¿por qué estoy sintiéndome así? Esto es un defecto y tiene que ser eliminado. Esa reflexión es una reflexión de la conciencia. Para eso es que se debe utilizar el centro intelectual, para reflexionar y para ayudarnos a eliminar los defectos. También podemos planear, pero ya el planear estaría relacionado con un cronograma de actividades. Cuando yo dedico 5 o 10 minutos de mi día para hacer un cronograma de lo que voy a hacer al día siguiente y para poder hacer esas actividades concentrada en el instante, ahí estoy planeando, pero lo estoy haciendo de una forma consciente. También puedo llegar a recordar de una forma consciente. Cuando una persona hace el ejercicio de la meditación reflexiva, pues va a traer una escena del pasado para poder extraerle toda la sabiduría que no pudo extraerle en ese momento, porque estábamos posiblemente fascinados o dormidos y estaban los yoes manifestándose. Entonces yo recuerdo una escena y la traigo al presente y empiezo a eliminar los defectos que aparecieron en esa escena. Ahí estaría utilizando el recuerdo de una forma consciente. Entonces esa sería la forma óptima de utilizar todas estas funciones de nuestro centro intelectual inferior. Antes de hacer cualquier cosa, primero lo planeamos. Por eso se dice que los pensamientos son el origen de las obras. De la calidad de los pensamientos, pues depende la calidad de las obras. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos pensando, porque cada pensamiento nos va a conducir posiblemente más adelante, sea a una palabra, a una obra o a una omisión. Entonces es muy importante cuando aparezca un pensamiento aprender a utilizar ese centro intelectual para reflexionar. Y bueno, ¿y esto? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Para dónde me lleva esto? ¿Qué busca este pensamiento? Y si es un defecto, pues vamos a eliminarlo. Bueno, este centro intelectual también está relacionado con el defecto del orgullo. Las personas orgullosas, que somos todos realmente, son las personas más ignorantes que pueden existir. O sea, entre más orgullosos seamos, pues más ignorantes somos. ¿Cierto? Porque una persona orgullosa ni siquiera tiene la capacidad de escuchar, ni siquiera tiene la capacidad de aprender. Una persona orgullosa simplemente es intelectual, ¿sí? Está totalmente relacionado con el intelectualismo. La persona acumula conceptos en su mente, le encanta acumular conceptos y piensa que esos conceptos que acumuló son la verdad absoluta. Entonces, ese tipo de personas
hablan y piensan que lo que están diciendo es la verdad. Y por eso no tienen la posibilidad de escuchar a otra persona. Si otra persona les habla, no lo escuchan porque sienten que lo que está hablando esa persona no es cierto. Se sienten superior a la otra persona. Entonces están cerrando toda posibilidad de aprendizaje. Una persona orgullosa es la que más difícil le va a quedar hacer este trabajo hacia la autorrealización, porque no va a haber la posibilidad de aprender ni de llegar al silencio interior. Una persona orgullosa o intelectual, todo el tiempo su mente está hablando, está razonando, está opinando, quiere opinar de todo, quiere saberlo todo, pero no se da la oportunidad de llegar al silencio para encontrar la verdadera sabiduría. Entonces, entre más orgullosos y entre más intelectuales seamos, pues más lejos estamos de conectarnos con nuestro ser, con la verdadera sabiduría, más lejos estamos de llegar a ser sabios. Una persona orgullosa está muy lejos de ser sabio. Para que una persona llegue a la sabiduría necesita llegar a la humildad. Y la humildad consciente pues no tiene nada que ver con una persona sumisa o que se la deje montar o que sea bobo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el silencio. El que es humilde es el que es capaz de quedarse en silencio y recibir la sabiduría del ser. Y no el que piensa que se lo sabe todas, con la cantidad de conceptos basura que tenemos en nuestra mente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para que podamos utilizar adecuadamente este centro intelectual inferior. Listo, el centro motor, ya para ir terminando, tiene la función que es hacer, ¿sí? Y el hacer también se puede dar de forma egoica o también se puede dar de forma consciente. Entonces, el hacer del ego se da a través de palabras, obras y omisiones. Y el hacer de la conciencia se da de igual forma a través de palabras, obras y omisiones. Entonces, una palabra egoica, pues es una grosería, es una palabra con orgullo, es una palabra de una crítica. O sea, cualquier palabra que digamos dejándonos identificar con algún defecto, pues es una palabra del ego, ¿cierto? Las obras, pues si nosotros estamos utilizando nuestro tiempo, por ejemplo, para ver telenovelas, ¿sí? O para ver películas, o para perder el tiempo, por ejemplo, en el Facebook, en el WhatsApp, para pelear con las demás personas, para ofender, para perder el tiempo de alguna u otra forma con nuestros defectos, pues ahí estaríamos hablando del hacer del ego. Y una omisión egoica es cuando nosotros, pudiendo hacer algo consciente, no lo hacemos, pudiendo ayudar a alguien, no lo hacemos, pudiendo darle el conocimiento a alguien, no lo hacemos. Entonces ahí están las omisiones. Todo lo que tiene que ver con palabras, obras y omisiones genera karma. Sí, directamente genera karma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dije una palabra con ira, con yo quejetas, con crítica, con orgullo, ya solo con esa palabra yo generé karma. Sí, y ese karma pues implica sufrimiento, implica tragedias, implica que tengo que vivir unas circunstancias difíciles por lo que dije. De la misma forma, si yo obro de forma egoica, pues voy a generar karma. Y si yo omito, dejo de hacer algo que hubiera podido hacer de forma consciente, pues también estoy generando karma. Ya cuando nosotros llegamos al conocimiento, pues de una de las formas donde más generamos karma es a través de la omisión, porque ya tenemos la sabiduría para actuar de forma correcta y sin embargo lo seguimos haciendo de forma equivocada. También están las palabras, obras y omisiones de la conciencia. ¿Qué sería una palabra, una obra y una omisión de la conciencia? Por ejemplo, cuando ustedes utilizan su verbo para enseñarle a otra persona a despertar conciencia. Lo que yo estoy haciendo en este momento o lo que hacen ustedes cuando le enseñan a otra persona, en ese momento están utilizando el verbo de una forma consciente para ayudar a otra persona. Eso generaría dharma. Si ustedes obran de forma consciente, utilizan su tiempo para actividades de la conciencia, utilizan su tiempo para reemplazar la novela de la noche, por ejemplo, para una meditación reflexiva, una meditación de koanes, pues ese tipo de acciones le van a generar muchísimo dharma a la persona. Y las omisiones conscientes se dan cuando nosotros omitimos alimentar un defecto para alimentar la conciencia. Por ejemplo, a mí me invitan a una fiesta, ¿sí? Y yo omito ir a esa fiesta para quedarme haciendo unas prácticas de meditación o para ir a hacer algún trabajo de sacrificio. Entonces hice una omisión consciente porque decidí utilizar mi tiempo de una forma mucho más sabia. Y obviamente eso me va a generar también dharma, ¿sí? Entonces acá encontramos la voluntad, la capacidad de hacer. Mientras nosotros tengamos defectos, pues nuestros yoes van a estar influenciados por esos defectos. Está relacionado con el defecto de la ira, ¿sí? Porque la ira como tal destruye las obras. Siempre que hay ira,
pues la ira va a ver cómo destruye lo que se ha fabricado. Una relación con una persona que está bien, si se deja llevar por la ira, si llega a haber digamos, un acontecimiento donde hay una ira muy fuerte, solo con ese acontecimiento, con esa circunstancia, ya esa relación de años que pudo haber sido muy armoniosa se destruye. Entonces la ira se encarga de eso, de destruir. Y está relacionado con la vista, ¿cierto? Porque una de las razones es porque lo que nosotros vemos en los demás son sus obras. Eso es lo que realmente puede verse, las intenciones realmente nunca se van a ver. Listo, eso sería el centro motor. Y ya para finalizar encontramos el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Estos dos centros no están manejados por el ego. El centro emocional, que se encuentra acá a la altura del entrecejo, y el centro intelectual, que se encuentra a la altura de la coronilla, de la glándula pineal, no están dominados por el ego. Estos dos centros están dominados por la conciencia. Entonces, ¿cuál es la función del centro emocional superior? La función del centro emocional superior es juzgar, ¿sí? Pero no juzgar a los demás, sino juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, este centro es el que tiene que hacer una revisión de los centros inferiores para mirar dónde hay desequilibrio. Por eso está relacionado con la gula, que es el desequilibrio, ¿cierto? Entonces, él va a mirar dónde hay un desequilibrio. Si, por ejemplo, la persona está sintiendo una emoción de desagrado, de sufrimiento, pues hay un desequilibrio en el centro emocional. Y este centro es el encargado de observar ese desequilibrio y eliminarlo. Madre mía, elimíname este efecto de sufrimiento que me está generando un desequilibrio. Y vuelve al centro, ¿sí? Que es siempre el corazón. Ahí es donde está el centro, porque ahí es donde está el instante. Si, por ejemplo, ve que hay un desequilibrio en el centro mental, si estamos pensando mucho y nuestra mente está hablando mucho, pues este centro emocional superior se activa con la autoobservación, se da cuenta de los pensamientos que están robando energía y los elimina y vuelve al centro. Entonces nos va a mantener siempre en un estado de equilibrio y va a estar examinando siempre todos los demás centros de nuestra máquina humana. Está relacionado con el sentido de la autoobservación, que es el que nos va a permitir hacer ese escaneo, ¿sí? Llegar a ese equilibrio, que también se puede llamar nuestra clarividencia interior. Este centro, pues, es el amor dentro de nosotros, el ánimo, la capacidad de hacer, la capacidad de amar, la capacidad de autoobservarnos y de juzgarnos para hacer cambios radicales en nuestra vida. El otro centro, que ya sería el séptimo, es el centro intelectual superior. También tiene la función, y la única función de este centro es saber, o sea, él lo sabe todo. Tiene la sabiduría del universo. Nosotros tenemos dentro de nosotros mismos un centro que lo sabe todo, ¿sí? Que tiene la sabiduría de todo lo que existe. Pero para poder dejar que esa sabiduría se manifieste, como lo decíamos hace un momento, necesitamos llegar al silencio. Hay un canal que conecta este centro superior, intelectual superior, con nuestro corazón. Y ese canal es un canal secreto que se encuentra en nuestro propio interior. Cuando una persona logra llegar al silencio en su centro mental, acá, logra llegar al silencio, inmediatamente este centro intelectual superior puede mandar sabiduría, puede mandarnos chispazos de sabiduría. Y ahí es donde aparece la famosa intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es la oportunidad que nosotros le dimos a nuestro centro intelectual superior de manifestarse. Él está ahí, es nuestro Padre, es nuestro ser, es la sabiduría que está en nuestro interior, lo sabe todo, quisiera enseñárnoslo todo, decírnoslo todo, tiene respuesta a todas nuestras incógnitas. Ustedes en este momento pueden estar diciendo, ay, no sé si hago este negocio o no lo hago, no sé cuál será mi pareja, será que es esta persona o esta persona, será que sigo con esta persona o no, será que tomo esta decisión o no. Pueden tener muchas incógnitas en su vida y su respuesta está dentro de ustedes mismos, en ese centro intelectual superior. Pero si ustedes no le permiten a ese centro manifestarse, llegar al instante a través de la intuición, pues no va a poder enviarles esa respuesta que él tiene. Por eso es importante que nosotros empecemos a darnos cuenta que en nuestro propio interior están fuerzas superiores, que son estos dos centros superiores, y que quieren manifestarse, quieren ayudarnos, quieren hacer esta obra con nosotros. Y para eso pues necesitamos, primero que todo, entender que, como lo vemos acá, la envidia, que es el defecto que está relacionado con este centro, es falta de sabiduría. Nosotros en este momento tenemos muy poca sabiduría, por eso, por ejemplo, envidiamos el carro del vecino, o envidiamos la casa de la vecina, o envidiamos el físico de determinada persona, porque creemos que en eso está la felicidad,
que ahí está la felicidad, que esa persona es feliz porque tiene determinadas cosas materiales. Y esa ignorancia, esa falta de sabiduría no nos deja darnos cuenta que la felicidad está dentro de nosotros mismos y que no tenemos por qué envidiarla porque la tenemos adentro. Entonces, cuando una persona empieza a entender eso, pues desaparece por completo ese defecto de la envidia. Y está relacionado con la polividencia, porque la polividencia lo sabe todo y lo siente todo. Una persona polividente, que es por ejemplo un maestro, puede percibir todo lo que existe a su alrededor, todo lo que está en este planeta. Un maestro consciente llega a este planeta Tierra y puede percibir todo el tiempo, todas las personas, las plantas, los animales, puede sentirlo todo el tiempo y puede entenderlos a todos. Un maestro, por ejemplo, si estuviera entre todos nosotros y viera cómo se nos manifiestan todos nuestros defectos, no nos criticaría a ninguno de nosotros, porque lograría entender nuestros comportamientos, porque lo sabe todo, porque tiene la sabiduría de cada uno de esos defectos. Y esa es la polividencia, esa es la capacidad que se logra o se adquiere cuando se desarrolla este centro. Listo, esos serían los 7 centros de la máquina humana, ¿sí? A grosso modo, de forma, digamos que resumida, aunque creo que me alargué un poco, pero traté de hacerlo resumido. Ahora vamos a hablar ya para terminar de cuál es el estado actual de los 7 centros. Bueno, todas las noches, cuando nosotros nos acostamos a descansar, nuestro centro instintivo va a recoger la energía del macrocosmos, ¿sí? Entonces, esa energía que él recoge va a llevarla a cada uno de los centros de la máquina humana. Entonces, este centro instintivo recoge la energía y lleva una cantidad de energía o le comparte una cantidad de energía al centro emocional para que pueda funcionar, otra cantidad de energía al centro mental para que pueda funcionar y otra cantidad de energía al centro motor para que pueda funcionar. A estos 2 centros no les tiene que dar energía porque ellos manejan su propia energía, son centros conscientes. El excedente de energía, que es la mayor cantidad de la energía, lo deja en el centro sexual, porque el centro sexual es el centro que más energía necesita. Es el centro que hace las creaciones superiores. El principal objetivo de nuestra existencia y el principal objetivo de que tengamos un cuerpo físico, que es un condensador de energía, pues es que podamos hacer creaciones superiores. Esa es la razón por la cual estamos acá. Esta es la razón por la cual tenemos esta máquina humana tan perfecta. Entonces, pues el centro instintivo hace ese ejercicio todos los días, nos envía la mayor cantidad de energía a nuestro centro sexual para que nosotros podamos hacer esas creaciones superiores. Y a los centros inferiores, que son el centro motor, intelectual inferior y emocional inferior, les envía la cantidad suficiente para sus actividades del día. ¿Qué quiere decir eso? Pues para que podamos hablar necesitamos una energía, ¿cierto? Entonces el centro instintivo nos envía esa energía, para que podamos sentir también la energía y para que podamos sentir, más que todo es tener el ánimo, ¿no? Tener el ánimo de hacer las cosas y para que podamos reflexionar, imaginar, recordar, futurizar, pues también necesitamos la energía del centro mental. Pero no necesitamos más, eso es todo. El resto de energía tiene que quedarse quietica en nuestro centro sexual. Pero ¿qué es lo que realmente pasa? Pues lo que realmente pasa es que nosotros desgastamos rápidamente la energía de nuestros centros. La energía que le dan a cada uno de nuestros centros no dura ni siquiera medio día. O sea, desde el momento en que iniciamos el día, nosotros ya estamos gastando muchísima energía. Empezamos a gritar, empezamos a pelear, que vamos tarde, a afanarnos, discutimos en el desayuno, sufrimos, pensamos. Entonces, cuando llega el mediodía, ya la persona está en un estado de desgaste terrible. Ya está así, como lo vemos acá en este dibujito. Así estamos. ¿Sí? En un estado de desgaste terrible. ¿Sí? O como lo vemos acá, ya estamos con la batería completamente baja. Ni siquiera la mitad del día ya hemos agotado toda la energía de nuestros centros. ¿Por qué? Porque en el centro motor pues nos la pasamos criticando, nos la pasamos peleando, nos la pasamos quejándonos, haciendo pues determinadas acciones del ego y ahí se acabó la energía del centro motor. En el centro intelectual pues nos la pasamos pensando todo el día, razonando, preocupándonos y ahí se acabó la energía del centro intelectual. Y en el centro emocional pues nos la pasamos sintiendo agrados, desagrados, sufrimiento, dolor, alegría, placer
y se acabó la energía del centro emocional. ¿Qué pasa cuando se acaba la energía de un centro? Pues en el momento en que se acaba la energía de un centro, este centro empieza a reclamarle al centro instintivo y le dice, oiga, se me acabó la energía, necesito energía. Son las ¿Y el centro instintivo qué hace? de la tarde. El centro instintivo le roba la energía al centro sexual para enviársela a cada uno de estos centros. Entonces después el centro intelectual también le pide energía, el centro instintivo tiene que enviársela, robársela al centro sexual y enviársela al centro intelectual, de la misma forma al centro emocional. Entonces continuamente nosotros estamos saqueando la energía de nuestro centro sexual, que el objetivo de esa energía era hacer las creaciones superiores. ¿Qué pasa cuando llegamos al final del día? Pues ya se agotó hasta la energía que le robamos al centro sexual. ¿Sí? Ya se agotó completamente toda la energía de nuestro cuerpo físico. El centro sexual también necesita funcionar. Por ejemplo, cuando la persona ya tiene este conocimiento y quiere hacer la práctica de suprasexo con su pareja, llega todo desgastado de energía y quiere hacer la práctica de suprasexo con su pareja, entonces en ese momento el centro sexual le reclama al centro instintivo, bueno, ahora yo necesito energía y usted me la quitó, devuélvamela. Entonces, ¿qué hace el centro instintivo? El centro instintivo coge todos los remanentes de energía que quedaron acá en el centro motor, en el centro intelectual, en el centro emocional, que ya es un revuelto de energías, una mezcla de energías, y se la manda al centro sexual. Y el centro sexual se contamina con una cantidad de energías mezcladas, ¿sí? Y en ese momento hacemos una práctica de suprasexo, entre comillas, y termina en caída sexual. O termina en que no hay la potencia ni siquiera para hacer la práctica. ¿Por qué? Porque obviamente ya no tenemos la energía suficiente para poder hacer este tipo de práctica o para poder hacer ese tipo de creaciones. Es por esto que no vemos ningún avance en este trabajo interior. Esta conferencia es muy importante porque es la que nos está dando los tips o la clave para que nosotros podamos empezar a hacer creaciones superiores, para que nos convirtamos en iniciados de la logia blanca y podamos empezar a crear los cuerpos. ¿Y cuál va a ser ese tip? Bueno, pues este es el tip. ¿Cómo se equilibran los centros? A través de algo que se llama el cuaternario. Ustedes lo pueden ver acá. El cuaternario nos está hablando del recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. Entonces, en cada instante de nuestra vida nosotros tenemos que ubicarnos en el centro, que es en el instante, en la autoobservación, ¿sí? Y desde ahí, desde nuestra propia autoobservación, tenemos que empezar a vigilar todas nuestras funciones internas. Nosotros tenemos 4 funciones principales del alma, que son estas: pensar, sentir, obrar y hablar. Entonces tenemos que estar en vigilia, mirando todo lo que se va manifestando en nuestro interior. Cada vez que aparece un pensamiento, hablando del recto pensar, cada vez que aparece un pensamiento, en ese momento tenemos que juzgarlo. ¿Este pensamiento es de mi ser? ¿Es de mi conciencia o es un defecto? Todos los pensamientos son del ego, son de un defecto, porque la conciencia lo sabe todo en el instante, en el silencio, no tiene que pensar. Entonces aparece ese pensamiento, me doy cuenta que no es de mi conciencia, ¿y qué hago? Madre Divina, elimíname este defecto, ¿sí? Y vuelvo al instante. Ay, pero es que tengo una preocupación porque no he podido hacer tal cosa. Ah, listo, una preocupación. ¿Y esa preocupación es de mi ser? ¿Mi ser se preocupa? ¿Mi ser pierde su energía preocupándose? No, ¿cierto? Es de un ego. Y si es de un ego, tiene que morir. Madre mía, elimíname este defecto. Y vuelvo al instante. Y así, con cualquier pensamiento, sin importar lo consciente que parezca, lo vamos a eliminar. De la misma forma, el sentir. Entonces, siento sufrimiento. Me siento angustiada, ¿sí? Siento miedo. Entonces, ¿ese sentimiento es de mi conciencia? No, es un defecto y tiene que ser eliminado. Madre mía, elimíname este defecto. Así de sencillo. Estoy sintiendo envidia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguna persona tiene algo que yo quería tener y no he podido tener y esa persona lo compró. Entonces, en ese momento siento envidia, me carcome por dentro esa envidia, la observo, me autoobservo. Y digo, bueno, esto es de mi ser, es de mi conciencia. No, es un defecto. Madre mía, elimíname este defecto. Y vuelvo al instante. Entonces, es mantenerme en ese estado de equilibrio en cada instante de mi vida. Ahí, ¿sí? Sin dejar que mis yoes me lleven para ningún lado, ni para el agrado, ni para el desagrado. Con la pareja, en la relación de pareja, ¿sí? Hablemos de la relación de pareja.
Siento agrado porque mi pareja me hizo un favor. Madre mía, elimíname este defecto. Siento desagrado porque no me hizo otro favor. Madre mía, elimíname este defecto. Ay, siento agrado porque se peinó de determinada forma y se ve bien. Madre mía, elimíname este defecto. Ay, siento desagrado porque hoy no se arregló. Madre mía, elimíname este defecto. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros todo el día estamos del agrado al desagrado. ¿Qué pasa si eliminamos esos dos polos? Pues logramos el equilibrio. El recto obrar. ¿Esto que yo voy a hacer es de mi conciencia? Ah, es que voy a mirar una película, la novela, es que voy a sentarme acá a hablar del vecino, de la vecina, a criticar, ¿sí? O voy a quejarme, o voy a decir una mentira. Bueno, entonces tengo que examinar eso que yo voy a hacer, eso es de mi conciencia, mi ser haría eso, mi ser es perfección, ¿sí? Es sabiduría, es amor. ¿Haría eso? ¿Se pondría a criticar con su tiempo, con su energía? ¿Se pondría a llorar, a quejarse, a perder el tiempo en esto? No, ¿cierto? Entonces eso es un defecto. Madre mía, elimíname este defecto. Y ahí no es suficiente decir, madre mía, elimíname este defecto, sino que también es necesario negarse a eso que vamos a hacer. Entonces, si yo iba a invertir mi tiempo en algo del ego, pues ahora no lo hago. Me niego y recupero esa voluntad para hacer algo hacia la conciencia. De igual forma con el recto hablar. Casi siempre que nosotros hablamos, lo hacemos para criticar, para quejarnos, para enorgullecernos, para herir. Casi siempre es para alguna de esas razones. Entonces, si vamos a hablar para eso, pues mejor quedémonos callados. ¿Para qué gastamos nuestra energía en eso? No es necesario, ¿cierto? Si no tenemos algo mejor, algo más bonito que el silencio, ¿sí? Para decir, pues mejor quedémonos en silencio, quedémonos callados. Esa es una frase de un maestro, es una frase de Beethoven. Quedémonos callados si no tenemos algo más mejor que el silencio para decir. Entonces, el recto hablar es supremamente importante porque perdemos mucha energía a través del verbo. Y todo lo que decimos, pues en su mayoría son bobadas, cosas que realmente no nos van a llevar a ningún lado. Entonces yo simplemente observo eso que voy a decir, voy a criticar a alguien, me autoobservo, esto que yo voy a decir es de mi conciencia, no, es un defecto, madre mía, elimíname este defecto. Ese es el ejercicio, así de sencillo, realmente es muy sencillo, pero la complicación se da en que nosotros no nos gusta practicarlo, no nos gusta hacerlo. Nos gusta como tal alimentar o identificarnos con nuestros defectos. Pero lo que pasa es que no nos damos cuenta que si nosotros nos negamos a esos defectos vamos a descubrir lo que es el equilibrio de la conciencia, la felicidad, el amor y la sabiduría de la conciencia. Entonces, solo negándonos a todas estas cosas, a todos estos defectos, vamos a poder descubrir algo superior. Listo, esa es la conferencia del día de hoy. Al poner en práctica esta estrategia, se va a iniciar el ahorro de energía y esta nos permitirá utilizando bien la sexualidad, crear los cuerpos existenciales del ser y poder hacer todas las creaciones superiores que necesitamos. ¿Listo? Bueno, están cordialmente invitados a que nos acompañen en nuestros canales de YouTube. Tenemos dos canales, el canal de conferencias Conocimiento de sí mismo y el canal de Conocimiento de sí mismo en vivo. Pueden consultarlos, pueden mirar nuestras conferencias, prácticas guiadas, bueno, ahí van a encontrar todo el material que ustedes quieran. También pueden consultar nuestra página de Facebook, también en la sección de videos van a encontrar muchísimo material. Pueden visitarnos también en Instagram, pueden visitarnos en nuestra página de internet, conocimientodesimismo.co, o pueden visitarnos también a través de nuestra aplicación, pueden descargar nuestra aplicación en Play Store, Conocimiento de sí mismo, y ahí también van a encontrar mucha información. También si quieren comunicarse con nosotros, pues pueden hacerlo a través de cualquiera de estos números de WhatsApp. Listo, esa sería la conferencia del día de hoy. Vamos a ir a una pequeña ronda de preguntas. Bueno, por acá, vamos a mirar. ¿Qué preguntas hay sobre el tema? Por favor, si tienen cualquier duda, déjenla en los comentarios. Saludo para Luisa Cárdenas, para Rafael Montes, Ray Pérez, para Ruby Santillán, para Javier Hernández, que nos saluda de San Luis de Potosí, México. Un saludo también para Javier Pereira. Un saludo para Eucaris Quirós, que nos saluda desde Santa Marta. Bueno, saludos a todos los compañeros de la costa atlántica.
Un saludo también para Dora Ávila, que está con nosotros desde Estados Unidos, para Ramiro, que nos saluda desde Bolivia, para Oscar Rincón, que nos dice: profe Jenny, cordial saludo, por favor, si tiene la bondad de agregar a esta persona quien desea recibir la información. Bueno, Oscar, ahí lo tendremos en cuenta para agregarla a uno de los grupos. Api también nos saluda, un saludo para Api. Para Juanda, que nos dice: bueno, y si no tienes pareja, ¿qué hago si no tengo pareja? Sí, muy buena pregunta, Juanda. Bueno, si no tienes pareja, pues ¿qué tienes que hacer? Tienes dos herramientas fundamentales. La que aprendimos el día de hoy, que es estar en vigilia, aplicando los 4 rectos, eliminando cada uno de esos defectos, sean pensamientos, emociones, deseos, acciones, palabras, ¿sí? Y manteniéndote en el instante, ahorrando energía, ¿sí? Pero tú vas a decir: bueno, pero yo para qué ahorro energía si no tengo pareja y no puedo crear. Bueno, pues, ¿por qué no tienes pareja? ¿Sí? Bueno, una de las razones por las cuales no puede que no tengamos pareja es porque todavía no tenemos ese ahorro de energía. Cuando nuestro ser o cuando nuestra conciencia vea que nosotros estamos ahorrando energía, nos va a llegar esa pareja. Ni siquiera la vamos a tener que buscar, ¿sí? Porque ya la tenemos por merecimiento. Los seres no dejan que una persona que esté ahorrando energía pierda esa oportunidad de crear. Lo que pasa es que la mayoría de personas que están solteros o solteras en el conocimiento, la mayoría no tienen el nivel de ahorro de energía para empezar a crear, ¿sí? Y sin embargo quieren pareja. Si nosotros nos ponemos a analizar, bueno, ¿yo para qué quiero pareja? Pues nos vamos a dar cuenta que nuestros yoes quieren pareja para fornicar, para degenerarnos, o para alimentar el orgullo, la lujuria emocional, lo que queramos. Pero todavía no está ese propósito firme de hacer esta obra, de la autorrealización. Entonces, lo primero que nos exigen cuando nosotros no tenemos pareja y queremos una pareja para hacer esta obra es empezar a trabajar algunos defectos. Tú vas a salir al mundo astral con el desdoblamiento hasta el consciente, que lo aprendimos en la conferencia anterior. Vas a hacer esa práctica, sales al mundo astral, le preguntas a tu ser: ¿cuál es mi pareja? Quiero saber quién es mi pareja. Lo más posible es que él te muestre unos defectos que tienes que trabajar antes de saber quién es tu pareja. No, mire, primero trabájeme este defecto de la masturbación, este defecto de la pornografía, este defecto fornicario, este defecto de la lujuria emocional, y ya cuando me haya trabajado esos defectos, volvemos a hablar, ¿sí? De forma simbólica, eso es lo más posible que te va a decir a ti el ser. Entonces tú te vas a poner juicioso a trabajar en esos defectos, ¿sí? Un tiempo determinado. Y ya cuando hayas tenido un trabajo en esos defectos, entonces vuelves a salir al mundo astral y le preguntas de nuevo a tu ser: bueno, ahora sí, dígame quién es mi pareja. Y posiblemente tu ser te diga: bueno, te falta trabajar esto. O posiblemente de una vez te diga: listo, esta es tu pareja. Y te diga quién es la pareja o quién es la persona con la cual tú puedes hacer este trabajo. Eso en el caso de una persona que llega soltero o soltera al conocimiento, que todavía no tiene ninguna pareja. Ya si nosotros tenemos pareja, si tenemos un esposo, una esposa, una familia, pues lo ideal es que nosotros intentemos hacer ese trabajo con esa persona, que nosotros le enseñemos a esa persona este conocimiento. Si ya lo aprendimos, pues la primera persona con la que lo deberíamos compartir es con nuestra pareja. Y si no le gusta, pues le vamos a tener paciencia hasta que esa persona vaya entendiendo, vaya comprendiendo, hasta que esa persona vea nuestro ejemplo, vea que realmente nos está generando cambios el practicar este conocimiento. Y es muy común que al comienzo a la pareja no le guste, pero después como que empieza a interesarse al ver que realmente sí tiene resultados. Eso es muy común. Ya son muy pocos los casos y ya muy extremos en los que definitivamente la otra persona no quiso, no quiere seguir, no quiere trabajar, quiere seguir fornicando, no quiere dejarnos hacer esta obra. Entonces pues ya tendríamos que consultarle a hacer qué hacemos en ese caso, si tenemos que separarnos o no, ¿cierto? Entonces eso ya es como muy individual de cada uno, pero si no tienes pareja, lo ideal es que busques la manera de que llegue esa persona, de que llegue esa pareja, ¿cierto? Para que puedas llegar a empezar a crear. Si por alguna razón ya la persona está en una edad muy avanzada o ya ha perdido sus órganos sexuales por una operación, por un accidente, lo que sea, y no puede practicar la suprasexualidad, pues tendría que dedicarse a trabajar en la muerte de los defectos psicológicos y en el sacrificio por la humanidad, ¿cierto? En llegar a ese equilibrio, en eliminar defectos, en recuperar conciencia, para en otra existencia poder continuar. Pero en el caso de que no sea ninguno de esos casos extremos, pues simplemente tenemos que trabajar para que esa pareja llegue. Ildefonso nos dice: muy buenas tardes. Bueno, unas tardes para Ildefonso, para Steven, que nos dice plantillas
Micas en psicología. Bueno, no sé a qué te refieres. Valentín nos dice, hola, buenas tardes, saludos y gracias por compartir. Bueno, un saludo para ti, Valentín. Y Alfonso nos dice, o sea, lo que pretenden es practicar el sexo con la otra persona sin sentirse enamorado o enamorado ni atraído, y a eso le dice suprasexo. No, no, Ildefonso, lo que pasa es que el enamoramiento es un defecto, no es el verdadero amor. O sea, está como tal el verdadero amor, que es a lo que nosotros buscamos llegar, y está el yo enamorado, ¿sí? Y el yo enamorado es ese yo que después se convierte en odio. Por eso se dice que el amor al odio hay un solo paso, pero eso no es el verdadero amor. Entonces el yo enamorado es el que dice, ay, yo amo a esta persona, no puedo vivir sin esta persona, me encanta, ¿sí? Pero después de un tiempo, cuando ya la persona no hace lo que nosotros queremos o ya no nos trata de la misma forma, entonces ahora lo odio con todas las fuerzas de mi corazón, de mi alma, yo no sé cómo me enamoré de esta persona. Entonces nos vamos para el otro extremo. ¿Qué quiere decir? Que ese yo enamorado no era amor. Es simplemente lujuria emocional, sentimentalismo morboso, sino que lo llamamos el yo enamorado, ¿cierto? Pero no era verdadero amor, porque el amor no es de condiciones. Tú si amas a una persona, la amas así te hable bonito o te hable feo. Si amas a una persona, la amas así te salude bien o te salude mal, así te llame o no te llame, ¿sí? Así se vista de tal forma o se vista de otra, así se vea bonita o se vea fea, la amas y es algo sin condición, no tiene ningún tipo de condición. Ese es el verdadero amor al que queremos llegar cuando eliminamos esas emociones de agrado y de desagrado que son defectos. Ese enamoramiento morboso, equivocado, engañoso, que nos hace creer que estamos enamorados, y ese odio, resentimiento, dolor, sufrimiento, que nos hace creer que no debimos haber estado enamorados, ¿cierto? Esos dos polos pertenecen al mismo defecto y tienen que ser eliminados para que surja el verdadero amor. Entonces, pues, esa es una aclaración que te hago, y Alfonso, para que no pienses que no hay que enamorarse. Claro que hay que enamorarse, pero con el verdadero amor, no con el sentimentalismo morboso que creemos que es amor. ¿Listo? El tigre rojo nos dice, en el amor no hay dolor, en el apego sí. Así es, si hay dolor, si hay sufrimiento, es porque no era verdadero amor, era un estado de enamoramiento egoico. José Arteaga nos dice, bendiciones por entregar esta maravillosa sabiduría desde Casanare. Bueno, un saludo para todos los compañeros que nos están viendo, para todas las personas que nos están viendo desde Casanare, desde el llano. Leodis nos dice, excelente, he salido de muchas dudas, no tenía idea que las buenas emociones fueran realmente negativas. Desde, bueno, no sé desde dónde, no reconozco la... bueno, felicidades, bueno, un saludo para Leodis. Diego nos dice, ¿y cómo lo hago? No sé a qué te refieras, Diego, si de pronto me planteas mejor la pregunta. Carmen nos dice, pues yo le comento que me la paso trabajando en tejer bordado, ¿se gasta energía? Mira, Carmen, en todos los trabajos que nosotros hacemos se gasta energía, ¿cierto? Cada uno pues tiene un trabajo, porque de alguna forma tiene que ganarse la vida. Unos son carpinteros, otros profesores, otros contadores, otros médicos, otros, bueno, en tu caso tú tejes, ¿sí? Cada uno tiene una actividad. Y no quiere decir que entonces ahora no vamos a hacer nada para no gastar energía. No, lo que pasa es que tenemos que gastar la energía necesaria que nos dan para cada uno de los centros. Tú gastas la energía que necesitas para tu trabajo, pero tratas de ahorrar la mayor cantidad de energía concentrándote en esa actividad. Vas a hacerlo de manera consciente, o sea, vas a concentrarte viviendo en el instante mientras tejes. No vas a estar por allá pensando en otras cosas o preocupada por lo que no has hecho o porque no pudiste pagar la deuda en el banco o porque tu hijo te dijo esto y no te gustó. No, vas a estar en el instante eliminando todos los defectos que quieran ingresar ahí a quitarte la energía. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues mientras estás tejiendo, estás haciendo la actividad de una forma consciente, estás ahorrando energía y estás eliminando defectos. Entonces, puedes hacer la actividad de forma consciente y no vas a dejar que se desgaste toda la energía de tu centro motor o de tu centro mental o de tu centro emocional. De esta forma, cuando llegue la noche y vayas a hacer la práctica de suprasexo con tu pareja, pues tus 100 millones de unidades de energía o la cantidad de energía que está en el centro sexual está intacta, ¿sí? No se ha perdido. Entonces la idea es que hagamos nuestras actividades del día, pero las hagamos de forma conscientes. Leonel Pinto nos dice, profesora, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Así es, Leonel. Marina nos dice, me cuesta mucho trabajo mantenerme consciente durante el día. Sí, Marina, a todos nos cuesta trabajo, por eso se habla de que es una lucha, ¿no? Una lucha constante. Es una guerra.
Tenemos que estar en cada instante haciendo el esfuerzo de eliminar los defectos. Tenemos una herramienta grandísima que es la muerte psicológica. Tenemos que aprovecharla, ¿sí? Porque no es solo decir, bueno, me queda difícil mantenerme consciente, pero si tiene la herramienta de la muerte psicológica, ¿por qué no la utiliza? ¿Quién nos está impidiendo ser conscientes? Pues nuestros egos. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Pues eliminarlos. Entonces, a medida que va llegando cada defecto, lo vamos eliminando y de esta forma podemos mantenernos conscientes. Pablo nos dice excelente. Leonel Pinto nos dice, profesora, ¿otros seres pueden robar la energía? No, nuestra energía, bueno, digamos que la mayor cantidad de energía que nosotros perdemos es por nuestros propios defectos. Ellos son los que nos saquean nuestros centros todos los días, ¿sí? Sí puede darse el caso de que una persona, por ejemplo, si no se protege, si no utiliza las protecciones y tiene mucha energía, en la noche, por ejemplo, cuando está descansando, pueda llegar una entidad a querer quitarle la energía, que es la famosa parálisis del sueño. Eso solo le pasa a las personas que tienen grandes cantidades de energía, entonces llegan esas entidades a querer extraerles la energía y pueden hacerlo, ¿sí? Pueden hacer que perdamos nuestra energía. Pero ya cuando la persona conoce las herramientas, que las vamos a aprender la otra semana para las personas nuevas, la otra semana vamos a hablar de las conjuraciones, de las herramientas para que no nos pase esto, para que si ya estamos empezando a ahorrar energía, pues podamos protegernos, hacer un cierre y protegernos de cualquier tipo de entidad que quiera quitárnosla. Entonces, pues eso ya no sería un problema. Ahora el problema serían nuestros defectos que siguen quitándonos la energía en el diario vivir. Ahí es donde tenemos que enfocarnos en esa guerra interior para no dejar que nos quiten la energía. José Rodríguez nos dice gracias, gracias, gracias. Olga Lucía nos dice gracias. Lucy Rivera nos dice hola. Rafael Velasco nos saluda desde Colombia. Marisela nos saluda, todos mis defectos los mato y es como magia el resultado. Bueno, perfecto, Marisela, qué chévere que nos des este testimonio, que nos permitas darnos cuenta que esto es real, que sí funciona la muerte psicológica, que si yo hago ese ejercicio efectivamente puedo matar los defectos y que efectivamente nosotros sentimos magia cuando nos quitamos un defecto y logramos liberarnos de esa pesadez psicológica que nos estaba robando nuestra energía. Diego Giraldo nos dice un abrazo desde Pereira, bueno, un abrazo para ti también, Diego. Sandra nos dice, Jenny, existe el don de la intuición, clarividencia, el curar con las manos. ¿Por qué hoy en día existen páginas con algo de esos conocimientos y prometen enseñar lo mencionado? Gracias. Bueno, Sandra, lo que pasa es que este tipo de dones, de la clarividencia, la intuición, el oído mágico, todos estos dones, pueden ganarse de forma positiva, de forma consciente o de forma negativa. O sea, un mago negro, una persona que está dedicada, digamos que a la parte negativa, puede desarrollar parte de estos dones, ¿sí? No obviamente en la forma como lo haría un mago blanco, que ya los desarrolla a medida que va creando sus cuerpos y que los pone al servicio de la conciencia y de la humanidad, sino un mago negro ya lo hace a través de determinados procedimientos y esta clarividencia que desarrolla la utiliza simplemente para poder manipular a otras personas, para poder sacarles dinero, para poder engañar. ¿Sí? Un mago blanco, por ejemplo, nunca mostraría sus poderes en este momento, ¿sí? No estaría mostrando sus poderes para que le den dinero o para que le den poder, no. Pero un mago negro sí. Entonces, hay muchas escuelas que enseñan este tipo de cómo despertar ese tipo de facultades, como curar, como la clarividencia. La intuición no, la intuición sí no la pueden enseñar, no la puede manejar la magia negra, es la única facultad que no puede ser manejada por la magia negra. Pero el resto sí, hay muchos magos negros que tienen estas facultades, que pueden ver los pensamientos de las otras personas, que pueden saber el futuro, y simplemente lo utilizan para manipular, ¿ya? Pero si nosotros queremos despertar estas facultades de forma consciente, creemos nuestros cuerpos. Cuando ustedes creen el cuerpo físico, pues van a recibir unos poderes, unas facultades. Cuando creen el cuerpo vital también, el cuerpo astral, la telepatía, el cuerpo mental van a recibir el oído mágico, el cuerpo causal van a recibir el don de lenguas, el cuerpo údico van a recibir la clarividencia, cuerpo átmico la polividencia, bueno, van a recibir a medida que vayan creando sus cuerpos todas estas facultades y van a tener la conciencia para manejarlos. Si nosotros desarrollamos una facultad en este momento con la cantidad de yoes que tenemos, esa facultad la va a coger el ego, ¿sí? Imagínense ustedes en ese momento desarrollar la clarividencia.
pues ¿qué pasa con esa facultad? Como tenemos tantos defectos, lo vamos a utilizar para poder sacar mejor partido en un negocio, ¿sí? Porque sabemos lo que la otra persona está pensando o lo que está sintiendo. Para enamorar, por ejemplo, para el yo perro podría coger esa facultad para poder manipular o enamorar a las demás personas. Bueno, realmente nuestros yoes harían fiestas con esa facultad y es por eso que lo ideal es que la vayamos desarrollando en la medida en que tenemos la conciencia para poder manejar esa facultad. Eso sería lo ideal. Fernando nos dice, ¿es cierto que el flúor atrofia la glándula pineal? Y si es así, ¿esto afecta el trabajo interior? Sí, Fernando, el flúor afecta la glándula pineal. Entonces, lo ideal es que si ustedes usan crema dental, pues traten de usar una crema dental que no traiga flúor. Obviamente, eso viene en muy pocas cantidades. La afectación, pues, por el hecho de que ustedes se cepillen una vez, no es que ya se les quemó la glándula pineal. Pero sí al hacerlo durante toda la vida, toda la existencia, puede llegar a generar un daño en nuestra glándula. Entonces, lo ideal sería que nosotros usemos productos que no tengan el flúor, porque sí está comprobado científicamente, no porque lo digamos acá en conferencias. Ustedes pueden ver todos los estudios científicos que el flúor sí llega a atrofiar, a secar en cierto modo la glándula pineal. Entonces sí es importante tener eso en cuenta. Marisela nos dice, si tu salud no te permite tener pareja, ¿qué pasa? Bueno, pues hay que negociar con la ley divina, Marisela, para que nos ayuden a recuperar, a regenerar esa salud que nosotros necesitamos. Si ya es cuestión de que perdiste los órganos reproductivos, que por ejemplo te sacaron los ovarios, la matriz, pues ahí sí ya no puedes hacer nada. Pero si ya es un problema de salud que no tiene nada que ver con eso, que de pronto la persona tiene un problema de gastritis o enfermedades, bueno, la misma suprasexualidad le va a ayudar a curar esas enfermedades, le va a ayudar a regenerarse. Entonces hay que mirar qué tan grave es ese problema y si realmente nos va a impedir tener pareja. Y si es así, si ya definitivamente no vamos a poder tener pareja, que eso es importante preguntárselo al ser, pues vamos a trabajar en la muerte psicológica de manera fuerte, en las prácticas, en el sacrificio por la humanidad, enseñarle a otras personas en esta existencia para poder ganarnos los méritos que necesitamos y poder llegar por lo menos hasta un 50% de conciencia y ya en otra existencia pues terminaremos el trabajo. Pero si tenemos la posibilidad de tener pareja y hacer este trabajo, pues vamos a poder hacerlo en una sola existencia. Lucy Rivera nos dice muy buenas noches. Bueno, un saludo para Lucy. María Ramírez nos dice, ¿y cómo explicamos que sentir amor sin necesidad de sufrir la pareja no lo entiende o lo malinterpreta? Bueno, María, pues hay que tener paciencia y hay que tener sabiduría para explicar, ¿sí? Lo que tú vas comprendiendo, lo vas a explicar. Lo que tú realmente comprendes. No trates de explicar algo que no entiendes. Cuando tú no entiendes algo, no lo expliques hasta que no lo entiendas un poco mejor. Entonces tú le vas a empezar a explicar a tu pareja lo que tú empiezas a comprobar y empiezas a comprender. Por ejemplo, tienes la herramienta de la muerte psicológica, empiezas a eliminar defectos, te das cuenta que sí funciona, ya lo comprobaste, pues lo puedes empezar a enseñar y la otra persona se va a dar cuenta, con tu sabiduría se va a dar cuenta que sí funciona, ¿cierto? Porque tú tienes la sabiduría y la comprensión para enseñar. Pero si hay algo que todavía no has comprendido muy bien, no tienes mucha sabiduría sobre eso y lo explicas a otra persona, pues existe esa posibilidad de que la otra persona diga, no, pero usted está loca, ¿cierto? Entonces, pues tendrías que hacer el esfuerzo por tratar de comprender un poco más esa situación para poder explicarlo. El ejemplo es una de las formas más útiles de enseñar algo. Entonces, cuando, por ejemplo, tu pareja se da cuenta que tú ya no sufres por todo, que tú ya eres más feliz, eres más tranquila, que ya no estás alterándote por todo lo que pasa, por las circunstancias, con ese simple ejemplo ya tu pareja va a decir, oiga, pues, ¿qué es lo que está haciendo esta persona? O sea, cuénteme ahora sí de las conferencias, porque ya se dio cuenta que hay un cambio, que realmente se está dando un resultado. ¿Listo? Entonces esa sería la mejor forma de empezar a enseñar, practicando, comprobando. Pablo Martínez nos dice buenas tardes, bendiciones. Bueno, un saludo para Pablo. Marcos nos dice hola. Si nos dedicamos a una actividad que requiere estudiar mucho y aprender muchos conceptos constantemente, ¿puede obstaculizar nuestro centro intelectual inferior? Sí, Marcos. Entre más intelectualismo nosotros tengamos, pues más difícil va a ser conectarnos con nuestro ser, porque como lo decíamos en el centro intelectual inferior, la mente orgullosa, la mente llena de conceptos, la mente intelectual,
es la que menos posibilidades tiene de llegar al silencio, ¿sí? Porque está llena de conceptos. Entonces, tratemos de que las actividades que estamos haciendo en nuestro diario vivir, nuestro trabajo, nuestro estudio, tratemos de utilizar la menor cantidad de conceptos posibles. Tratemos de conectarnos con nuestro ser, con la intuición, con la sabiduría, para lograr llegar a las respuestas que queremos. Tratemos de no intelectualizarnos tanto, de no meternos tantos conceptos a nuestra mente. Tratemos más bien de practicar, de comprobar, de darnos cuenta por nosotros mismos de la verdad, de descubrirla, de experimentarla, más no de simplemente acumular teorías y conceptos, porque eso sí puede llegar a dañar nuestro centro intelectual. Nada más ustedes se han dado cuenta, yo creo que todos ustedes aquí conocen a alguna persona que tanto intelectualizar se volvió loco, ¿sí? El profesor que se volvió loco, el científico que se volvió loco, que se enfermó. Yo conozco muchas personas así. ¿Por qué? Porque el centro intelectual no se hizo para acumular conceptos. Estamos mal utilizándolos y lo utilizamos simplemente para acumular conceptos, lo dañamos. El centro intelectual se hizo para reflexionar, se hizo para imaginar, se hizo para mantenernos en el instante, para poder descubrir nuestros defectos, para poder juzgarlos. Para eso se hizo el centro intelectual, para ayudarnos en el trabajo interior, para dirigir nuestra mente hacia donde nosotros queremos llegar. Pero nosotros simplemente nos dedicamos a acumularle información, teorías, conceptos, aprendernos cosas de memoria y acumular más. Y obviamente eso sí va a hacer que lo dañe, que se dañe nuestro centro intelectual. Gilbert nos dice, no me quedó bien claro lo del centro motor. Gracias. Gilbert, ¿qué fue lo que no te quedó claro? Porfa, déjame la pregunta más específica para podértela aclarar. Marcos, ¿qué diferencia hay entre reflexionar y razonar? Pareciera que son similares. Bueno, razonar es cuando yo simplemente dejo que la mente hable. ¿Sí? Entonces yo tengo un problema y la mente empieza, ay, pero yo cómo resuelvo ese problema, pero será que le digo a esta persona que me ayude, no, pero esa persona no me ayuda porque yo la otra vez no le hice un favor, entonces no, pero yo mejor le digo a esta otra persona, no, pero más bien, ¿qué hago? No, pero eso es razonar, ¿cierto? Empieza la mente a hablar y nosotros dejamos que hable y hable y hable y hable y hable, y cada vez que un defecto se manifiesta a través de la mente, pues está alimentando, está quitándonos energía. Ese es el razonamiento. Piensa y piensa y piensa y pensamos tanto que hasta nos da dolor de cabeza. ¿Qué es la reflexión? La reflexión es cuando aparece el pensamiento, ¿sí? Ay, ¿yo qué hago? Y yo inmediatamente lo identifico. ¿Y esto que pensé que es? Es la duda, es un defecto, ¿sí? Y no me sirve de nada, no me está aportando nada a mi conciencia. Madre mía, elimíname este defecto. Entonces hice una reflexión para darme cuenta que ese pensamiento era un intruso en mi mente y lo eliminé. Esa es la reflexión. La reflexión me ayuda para poder descubrir mis defectos y eliminarlos, mientras que el razonamiento es simplemente dejar que los defectos hablen y hagan con nuestra mente lo que quieran, y también con nuestra propia energía. Génesis nos dice, hola, buenas tardes, me pasa que me siento muy agotada, mucha pesadez, falta de energía, como nos explicabas, ¿cómo se puede mejorar? Bueno, pues la mejor forma de mejorar este problema es aplicando el cuaternario que enseñamos hoy, recto pensar, recto sentir, recto hablar y recto obrar. Empezar a ahorrar energía. Entonces, cada vez que tú veas que tu mente quiere pensar y te quiere sacar del instante, pues eliminas ese pensamiento. Madre mía, elimíname este defecto y vuelves al instante. Porque ese defecto que quiere pensar, que te quiere llevar a algún lugar, a imaginar, a proyectar, a recordar, a futurizar, pues si te dejas llevar te va a robar grandes cantidades de energía. Entonces, elimínalo y vuelve al instante, ¿sí? Si te sientes aburrida, si sientes sufrimiento, si sientes depresión, pues ¿qué haces? Identificas ese defecto y, madre mía, elimíname este defecto. Y no dejas que nada te quite la energía. Si vas a hablar algo que pues sabes que no te sirve de nada, una crítica, una queja, un regaño, bueno, cualquier defecto que quiera manifestarse a través del verbo, pues lo eliminas y no hablas, no gastas tu energía. Entonces ahí vas a empezar a ahorrar muchísima energía y vas a ver el cambio. La mejor forma de ahorrar energía es con la muerte psicológica, ¿sí? Eso por un lado. Por lo otro, por otro lado, por favor, te pido que estés pendiente, Génesis, la otra semana de la conferencia de las conjuraciones para que también aprendas a mantenerte cerrada energéticamente y eso también te va a ayudar a ahorrar mucha energía. Y por otro lado, pues aprender también la técnica del suprasexo si tienes pareja, que eso también pues obviamente nos va a empezar a ayudar a canalizar correctamente nuestra energía y nos va a revitalizar muchísimo. El suprasexo hace que la persona esté muy animada, muy llena de energía durante todo el día
que canalice sus energías correctamente. Si la persona es soltero o soltera, también puede practicar la sublimación, que es una práctica, digamos, que se utiliza mientras podemos llegar a ese proceso de pareja, que también lo vamos a enseñar en las conferencias. Bueno, nos dice que saludos desde Chile, Génesis. Bueno, un saludo para todos los compañeros de Chile. Pablo nos dice, los cambios se dan poco a poco. Estamos acostumbrados a derramar nuestras energías. Ahora, poco a poco, debemos acostumbrarnos a no derramar nuestras energías. Así es, Pablo. Muchas gracias. Diego Giraldo nos dice, ¿el desdoblamiento astral se puede hacer sin tener una preparación o cómo lo debo hacer? Bueno, Diego, el desdoblamiento astral tú lo puedes hacer desde ya, esta noche. Yo he tenido muchísimos alumnos, y no lo digo digamos que por animar a nadie, sino porque así ha sido. He tenido muchos alumnos a los que les he enseñado el desdoblamiento astral recién llegados al conocimiento, porque es la conferencia número 3, y se las he enseñado y esa misma noche han logrado el desdoblamiento astral. Entonces no se necesita ningún tipo de preparación. Lo único que se necesita es quitarnos esa cantidad de conceptos de la mente que tenemos sobre el desdoblamiento. Ay, que es peligroso, que es que me puedo quedar allá, que de pronto me pase algo, que no, eso es completamente falso. Simplemente es quitarnos esos miedos, quitarnos esos conceptos. Ya tenemos la herramienta, la práctica la aprendimos el martes. Aquí está en la página de Conferencias Conocimiento de Sí Mismo la conferencia, si la quieren volver a ver, también la encuentran en nuestro canal de YouTube de Conferencias Conocimiento de Sí Mismo, es la conferencia número 3, la encuentran también en Conocimiento de Sí Mismo en vivo. Entonces, la herramienta está, ya la tienen, simplemente es que la utilicen. Esta misma noche tú puedes, Diego, hacer la práctica y posiblemente, pues, si la haces correctamente, si no le das tanta rienda a la mente, si la haces sin pensar tanto, simplemente haces la práctica, pues vas a ver un resultado. ¿Listo? Marina nos dice, muchas gracias por su respuesta y feliz noche. Bueno, un saludo para Marina, feliz noche. Leonel nos dice, ok, interesante, eso de las conjuraciones. Aquiles, ¿podrías explicar otra vez cómo llegar al conocimiento mientras meditamos? Bueno, para llegar al conocimiento mientras meditamos es lograr llegar al silencio. ¿Sí? Entonces, si tú, por ejemplo, estás meditando de forma reflexiva, depende de qué meditación utilices, ¿no? Si es de forma reflexiva, entonces tú empiezas a eliminar los defectos de la escena que trajiste al presente y a medida que vas eliminando los defectos, pues vas tratando de mantenerte en el instante. Llegarán momentos de silencio interior en el que la mente queda en silencio, donde tu ser, tu conciencia va a poder enviarte chispazos de sabiduría. ¿Sí? Esa es la forma de llegar a esa sabiduría mientras estamos meditando. Ya si lo haces con la meditación de Koanes, pues es simplemente hacer la práctica hasta que tu 3%, tu esencia, tu conciencia se pueda escapar a las dimensiones superiores y pueda recibir esa sabiduría. Leodis nos dice, desde República Dominicana, lluvia de bendiciones. Bueno, un saludo para Leodis, gracias por aclararme. Luis Alberto Martínez nos dice, ¿tú cómo te proteges para que no te roben tus energías? Gracias y muchas bendiciones. Bueno, yo me protejo con las herramientas que vamos a aprender la próxima semana, el día jueves, o sea, de hoy en 8 días. Vamos a hablar de las conjuraciones. Esas van a ser las herramientas básicas que va a tener cualquier persona para protegerse, para que no le roben la energía. Si hablamos de robar energía de forma externa, ¿no? Pero si queremos que los defectos psicológicos nos dejen de robar energía, que son los que más nos roban energía, pues lo vamos a hacer con la muerte psicológica y con el cuaternario que aprendimos hoy. Rafael Velasco nos dice qué hacer si en el trabajo hay personas que no tienen buena relación laboral y generan mala energía. Bueno, pues ahí vas a aplicar algo que se llama la ley del espejo, Rafael. La ley del espejo es que lo que tú ves en las otras personas que te molesta, que te fastidia, que no te gusta, es lo que más arraigado está en tu interior y que no has podido eliminar o comprender. Entonces, si tú fueras plenamente consciente, si fueras un maestro completamente consciente, no tuvieras defectos, esos comportamientos de las demás personas no te generarían ninguna afectación porque no reaccionaría nada en tu interior, ¿cierto? No habría defectos que reaccionen. Pero como nosotros, pues obviamente ninguno de nosotros tenemos ese estado de conciencia, pues los comportamientos de las demás personas nos generan reacciones terribles en nuestro mundo interior. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que aprender a utilizar la muerte psicológica para eliminar esas reacciones que aparecen cuando esas personas actúan. Entonces, en mi lugar de trabajo, veo que una persona empezó a hablar de chismes, ¿sí? A calumniar a otra persona. Inmediatamente, esa acción de esa persona me generó algo en mi interior. Yo no puedo cambiar a esa persona. Si esa persona quiere criticar, es un libre albedrío.
Si quiere calumniar, es su libre albedrío, ¿cierto? Pero lo que sí puedo hacer es cambiar lo que pasa en mi interior mientras esa persona critica. Eso sí lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues me autoobservo y me doy cuenta que en mi interior siento rabia, que siento ira, que quiero tratar mal a esa persona, que quiero que se vaya. Entonces, todo eso que aparece en mi interior lo voy eliminando. Madre mía, eliminar esta rabia, esta ira, este deseo de tratar mal a esa persona, ese deseo de irme, de salir corriendo, de renunciar al trabajo. Todo eso que va apareciendo lo voy eliminando. Y si tú eliminas esas reacciones y las sigues eliminando cada vez que aparezcan, llega un momento en que ya no están. Entonces la persona está criticando y tú ya no te sientes afectado. Ya no te afecta. Tú puedes seguir trabajando tranquilamente sin importar lo que esa persona esté diciendo. Entonces cuando pasa eso, normalmente ese tipo de personas se alejan porque ya no las estamos atrayendo. Yo atraigo a ese tipo de personas porque yo interiormente soy igual. Pero si elimino el defecto, pues por un lado generalmente la persona se aleja. Y si no se aleja, igual ya no me afecta lo que diga. Entonces ya logro la paz interior. Y así con todos los defectos que se van manifestando. Y créeme que vas a ver no solo cambios internamente, sino que también se va a empezar a transformar tu mundo exterior de una manera mágica. Carmen nos dice, sí, pero hay tenebrosos, nos pueden robar la energía en el astral. Bueno, para eso entonces tenemos que utilizar las herramientas que les decía la otra semana. Vamos a hablar también de la conjuración de Júpiter, que es una conjuración que nos va a ayudar para no dejarnos robar las energías en el mundo astral. También la energía en el astral nos la pueden robar porque nos identificamos durante el día. Si tú, por ejemplo, durante el día te identificaste con una escena lujuriosa o creaste una escena lujuriosa en la mente cuando viste a alguien que te gustó, entonces en la noche esa escena se va a manifestar, ¿sí? Se va a representar y te va a hacer perder energía. Si tú durante el día no te dejas identificar con esa escena lujuriosa, pues en la noche no va a aparecer. Entonces también la muerte psicológica nos va a ayudar con esta parte. Pablo Martínez nos dice, ¿se fue el audio? Bueno, no sé si fue el audio, me confirman. Jocelyn dice, bendición, bueno, un saludo también para ti, Jocelyn. Api nos dice, ¿será que los 7 centros de la máquina humana tienen relación con los 7 chakras? Sí, Api, todo está relacionado. Porque los chakras son discos energéticos que nos ayudan a recolectar la energía del macrocosmos. Entonces los chakras están girando continuamente y están recibiendo energía. ¿Sí? Y esa energía pues la conducen a nuestro cuerpo físico a través de los nadis, que eso pues lo vamos a hablar ampliamente en una conferencia. Pero también está relacionado con el manejo de la energía, entonces obvio que también tienen mucha relación con los centros. Grandi Ricky nos dice, ¿cómo hago para llegar a mi pareja? Bueno, eso creo que ya lo expliqué. Simplemente sales al mundo astral, preguntas a tu ser quién es tu pareja. La pareja no la vamos a buscar en la esquina, no la vamos a buscar en un bar, no la vamos a buscar en una fiesta, no, la pareja la vamos a buscar en el mundo astral, si es posible, ¿no? Si estamos solteros, obviamente, si ya tenemos pareja, pues esa es nuestra pareja, pero si estamos solteros, vamos a salir al mundo astral consciente y vamos a preguntarle a nuestro ser quién es la pareja, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Si nuestro ser nos pone a trabajar determinados defectos para que nos pueda dar esa respuesta, pues nos vamos a poner juiciosos a trabajar esos defectos hasta que nos muestren realmente quién es la pareja. Otra forma de saber, de poder llegar a esa pareja, es que tú conozcas a una persona dentro del conocimiento que también le interese este tema, que también le gusten las conferencias, que también quiera practicar, y tú veas que esa persona puede ayudarte a hacer este trabajo, ¿sí? Esa es otra forma. Entonces ya cuando tú decides que quieres hacer algo con esa persona, antes de que eso se dé, vas a salir al mundo astral consciente, pero ya no vas a preguntar simplemente quién es mi pareja, sino que le vas a decir a tu ser, bueno, padre, yo quiero trabajar con esta persona, dime si sí me va a servir el trabajo con esta persona o no, si sí me sirve esa persona como pareja o no, necesito confirmar. Y el ser te va a decir si sí o no. Esa es otra forma, con un poquito más de iniciativa que también es válida para que llegues a tu pareja. Pero siempre vamos a consultarle al ser. Alexander Arciniega nos dice se había ido la transmisión en vivo. Ah, bueno, ok. Marcos nos dice, ¿qué tipo de pensamientos debemos de tener entonces? Se dice mucho que debemos tener buenos pensamientos, pero ¿qué son los buenos pensamientos? ¿O simplemente hay que ser naturales, ni buenos ni malos pensamientos? Bueno, Marcos, hay que eliminar todo lo que se te venga a la mente. Tranquilo que si es la conciencia no se va a morir, ¿sí? No te preocupes, porque es que tú, ¿a quién acudes para que elimine un pensamiento? Pues a la fuerza del amor, que es la fuerza más grande del universo, al fuego del amor, ¿sí? A tu propia conciencia. Entonces, aparece un pensamiento que dice cosas bonitas. Ay, yo me quiero autorrealizar. Madre mía, elimíname este defecto. Y vuelves al instante.
Otro pensamiento que dice cosas feas. Ay, tal persona me cae mal. Madre mía, elimíname este efecto y vuelvo al instante. ¿Sí? Entonces no importa si el pensamiento es bueno o si el pensamiento es malo, porque en este conocimiento nosotros no le vamos a enseñar a las personas a ser buenos ni malos. Le vamos a enseñar a ir más allá del bien y el mal, llegar al equilibrio, llegar a la sabiduría. Y eso está mucho más allá del bien y el mal. Entonces simplemente eliminas todo lo que aparece y te mantienes en el instante. Eso es lo que vas a hacer. Vas a llegar al silencio interior. Por eso se dice que la mejor forma de pensar es no pensar. Entonces la forma consciente de pensar es no pensar. Y todos los pensamientos que lleguen los vamos a eliminar. Y vamos a tratar de que nuestra mente se mantenga en silencio. Si tú estás en silencio, lo sabes todo. Tienes las respuestas a todo lo que necesites. Leonel Pinto nos dice, ¿cuántos cuerpos podemos crear las personas? Son 7 cuerpos, Leonel. Tenemos nuestro cuerpo físico que lo vamos a regenerar, nuestro cuerpo vital que lo vamos a regenerar también, que es nuestra energía. Y tenemos el cuerpo astral, tenemos un principio que es el que nos permite salir al mundo astral, pero lo vamos a crear para poder movernos a voluntad en esa quinta dimensión. Vamos a crear también nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo causal, y vamos a unirnos a esos cuerpos superiores que son el cuerpo búdico y átmico que nos están esperando, ¿cierto? Entonces esos serían los 7 cuerpos a los que vamos a poder acceder para movernos en todas las dimensiones del universo. Gilbert nos dice, ¿el hablar pertenece al centro motor? Sí, señor, pertenece al centro motor. Daniel, hola, feliz noche para todos. Bueno, un saludo para Daniel, que nos saluda desde República Dominicana. Entonces, un gran abrazo para Daniel. Erika nos dice, ¿nosotros podemos absorber las energías negativas de las personas? No, Erika, no podemos absorber las energías negativas de las personas. Lo que sí podemos es dejarnos afectar por las energías negativas de las personas. Pero el que nos está saqueando es nuestro propio ego. Te pongo un ejemplo. Alguien llega con un estado muy negativo a llorar y a hablarnos de todos los problemas que tuvo, de las circunstancias que ha vivido y llora. Y mientras nosotros lo escuchamos a esa persona cómo llora, cómo se queja, en ese momento nos estamos dejando identificar, ¿cierto? Entonces estamos dejando que todos nuestros defectos empiecen a manifestarse y hasta también podemos terminar llorando con esa persona. Entonces realmente por culpa de esa persona, bueno, por culpa de dejarnos identificar con esa persona, dejé que todos mis defectos se manifestaran, pero quien realmente me saqueó fue mi ego, no el ego de esa persona. ¿Sí me entiendes? Fue por la presencia de esa persona, se dio la circunstancia, pero realmente el que me está quitando mi energía son mis propios defectos. Rafael nos dice, gracias. Paola nos dice, yo siento que me quitan la energía cuando salgo a la calle y vuelvo con dolor de cabeza. Sí, Paola, pero lo más posible es que la energía nos la estén robando nuestros propios defectos. Por eso es importante aplicar la muerte psicológica. Ya para todo lo que tenga que ver con circunstancias externas de pérdida de energía, que alguien de pronto nos quiera robar la energía, entonces vamos a utilizar las herramientas que aprenderemos el jueves, o si las quieren consultar, ir consultando, las van a encontrar en la página de Conferencias Conocimiento de Sí Mismo en YouTube, el canal de YouTube, la conferencia número 7, o también acá en Conocimiento de Sí Mismo en vivo. Entonces ahí pueden ir consultando las conjuraciones, y con esas herramientas, si ustedes las practican todos los días, ya pueden estar seguros que no van a tener ningún tipo de robo de energía externo. Ahora tienen que concentrarse es en el robo de energía interno, que es el de nuestros defectos psicológicos, que es el que nos lleva a esos estados de dolor de cabeza, de pérdida de energía y de no poder hacer nada con nuestra energía y con nuestra vida y no poder llegar a las creaciones superiores. Peter nos dice, Jenny, yo en el astral pregunté sobre mi pareja y me mostraron un espacio. Lo entendí como un gran vacío. ¿Qué mensaje será? Bueno, pues hay que mirar cómo fue realmente el astral, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó en ese espacio? Pero si simplemente viste un espacio, puede tener varias connotaciones. Una es que tienes que esperar un tiempo, ¿sí? Te pueden estar diciendo, bueno, usted por ahora trabaje y espere que todavía no se va a dar ese proceso. Puede ser una de las razones. Otra de las razones en donde aparece un espacio es porque tú tienes que empezar a hacer un trabajo psicológico, autoobservarte, para poder encontrar una respuesta más, digamos que más certera, ¿sí? Porque todavía hay mucho por hacer en tu interior y tú todavía no puedes llegar a encontrar la luz. Hay que mirar si ese espacio estaba oscuro, si ese espacio estaba iluminado, como mirar los detalles de ese espacio para poder encontrar digamos que más características de qué es lo que te están diciendo. Carmen nos dice, se escucha bien, tiene buen sonido. Grande nos dice, yo hago meditación y con ello puedo atraer a mi ex.
No grande, no. La meditación no es para atraer a una persona, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con la meditación. No sé qué tipo de meditación te refieras, pero no. La meditación simplemente se utiliza para poder conectarnos con la sabiduría superior de nuestro ser. Esa es la verdadera meditación. Si tú tienes la intención de atraer a una persona, eso ya tiene que ver con defectos muy pesados de tu psicología que tienen que ver con la magia negra. Cuando nosotros queremos atraer a alguien a nuestra vida y hacer que esa persona esté a nuestro lado, eso se llama ligues o brujería, ¿sí? Que no solo lo hacen los brujos allá digamos, en un lugar cerrado, encerrados allá. No, nosotros también podemos llegar a hacer brujería cuando queremos ligar a alguien, cuando queremos utilizar determinadas estrategias para atraer a una persona que no quiere estar con nosotros. Entonces, eso no tiene nada que ver con este conocimiento, no tiene nada que ver con las herramientas que estamos enseñando, sino por el contrario tiene que ver con defectos muy pesados que pueden haber dentro de nosotros. Entonces tú no tienes la necesidad de atraer a nadie, tú lo que tienes es que investigar quién es tu pareja. Pues sí, posiblemente él no sea tu pareja, posiblemente sí, no lo sé, pero tú tendrías que salir al mundo astral y preguntarle a tu ser, bueno, esa persona que yo quiero atraer, esa persona que quiero que esté en mi vida, ¿es mi verdadera pareja o es simplemente una recurrencia, una persona que vino digamos que alimentar determinados defectos conmigo? Ya, y listo, ya sabiendo, si tu ser te dice que esa persona no es tu pareja, pues no tienes por qué estar pensando en atraerlo. Tienes que estar pensando en trabajar sobre ti misma para que llegue la persona que realmente te va a ayudar a hacer este trabajo interior. Sandra nos dice, cuando un familiar te dice cuida a tu hijo, lo veo flaco, le puede dar tal enfermedad, inconscientemente ese familiar te lanza la mala vibra. Gracias. Depende si tú te dejas afectar o no. Es que todo lo que pasa a nuestro exterior puede afectarnos o no. Nosotros podemos estar cerrados y no dejarnos afectar por nada de lo que nos pase. Hay muchas manifestaciones negativas de los demás. Hay personas que nos critican, que nos atacan, que nos desean cosas negativas. Y eso va a pasar siempre, porque no estamos exentos de eso. Y porque obviamente estamos en un planeta y en un final de raza, en un momento de la humanidad en donde los yoes están completamente alborotados. ¿Sí? Hay muchísimos defectos. Entonces nosotros no podemos esperar que haya conciencia en los demás cuando ni siquiera nosotros hemos podido despertar nuestra conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy cerrada, si yo estoy eliminando mis defectos, cuando esa persona me dice eso y yo no me dejo afectar, pues no me va a afectar, ¿sí? Pero si yo me dejo afectar por eso y empiezo siento dolor, siento sufrimiento, me siento atacada, entonces ese negativismo que me generó ese comentario puede hacer que yo empiece a traer cosas negativas a mi vida, entonces sí me va a afectar. Eso depende de ti. Diego Giraldo dice, llevo varios años intentando el desdoblamiento y no lo he podido hacer, gracias. Muy buena la conferencia, continuaré viéndolas. Bueno, Diego, pues te invito a que mires las conferencias, mires la conferencia que se dictó el martes, que entres a nuestro canal de YouTube, por ejemplo, en Conocimiento de sí mismo en vivo, vas a encontrar en la lista de reproducción las prácticas guiadas y ahí vas a encontrar el desdoblamiento hacia el consciente guiado. ¿Sí? También es muy útil que lo mires para que veas detalladamente a ver qué es lo que está pasando, en qué estás fallando. Si llevas años intentándolo y no has logrado es porque algo estás haciendo mal. De pronto no has tenido las técnicas correctas o no te han enseñado correctamente el paso a paso porque esto realmente es una práctica muy sencilla que cualquier persona lo puede hacer. Entonces te invito a que veas este material tanto en nuestra página de conferencias Conocimiento de sí mismo como Conocimiento de sí mismo en vivo. Mire la conferencia que dictamos el martes acá en la página de Facebook y ya después de eso empiezas a hacer correctamente el desdoblamiento y te vas a dar cuenta que no es tan complicado. Quitémonos ese concepto de que es algo difícil. Empecemos por ahí. Yo tenía ese concepto también antes de llegar al conocimiento, había estado en otros grupos pseudoesotéricos donde me decían que eso era para gente avanzada, que eso era muy difícil y yo me lo creí y pues obviamente en todos los años que estuve en esos conocimientos nunca logré el desdoblamiento astral. Pero llegué a una conferencia a que me dijeron, no, mira, estos son los pasos, esto no es para gente avanzada, es para cualquier persona, tú lo puedes hacer y listo. Entonces ya me quité ese concepto y lo logré. Entonces es quitarnos esos conceptos cerrados que tenemos sobre el desdoblamiento y empezar a practicar. Rubén nos dice una pregunta, ¿cuántas veces podemos hacer la meditación reflexiva? ¿Una al día o una vez a la semana? No, Rubén, lo ideal es que sea una vez al día. Que sea todos los días. Y si puedes hacerlo 2 o 3 veces al día, mejor. O sea, entre más tiempo le puedas dedicar a la meditación reflexiva, mejor. Porque es una de las prácticas que más te genera cambios radicales en tu vida.
Entonces lo ideal es hacerlo todos los días, ¿sí? El tiempo que tú destines, que le puedas destinar. Si le puedes destinar 1 hora, 2 horas, 3 horas, bueno, lo que tú puedas, está bien. No importa la hora que lo hagas, si es en la mañana, al mediodía, en la noche. Lo importante es que sea constantemente, ojalá todos los días. Listo, creo que no hay más preguntas sobre la conferencia. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron hasta este punto, a los que nos acompañaron hasta este punto. Gracias por acompañarnos. Cualquier inquietud que les quede, pues ahí vamos a estar atentos en los grupos de WhatsApp o también en el Facebook, si se quieren comunicar con nosotros. Mañana, viernes, vamos a hacer una práctica guiada. Posiblemente, lo más posible es que sea la práctica del desdoblamiento astral guiado, que fue el tema de esta semana. Entonces también vamos a reforzar más en este tema para que todos logremos ese desdoblamiento astral. Entonces no se la pierdan mañana a las 6 de la tarde. Feliz noche para todos.